Alberto Núñez Feijóo ha mandado a su mano derecha, Miguel Tellado, a hacer lo que se suele llamar tantear el terreno, una exploración a los grupos que mantienen a Pedro Sánchez en el poder por si alguno, un arrebato de dignidad o de oportunismo, decide retirarle su apoyo. ¿Una moción de censura? Pues dice Feijóo que oficialmente no, pero el simple hecho de que el Partido Popular considere que puede haber un resquicio para derribar al presidente dice mucho del momento que atraviesa el gobierno, aunque no tanto de Génova 13. Lo cierto es que los socios del Partido Socialista no parecen tener prisa por cambiar de líder, no porque no confíen en Sánchez, sino porque saben que en su debilidad está su fuerza. No quieren elecciones, no quieren modificaciones, sino lo que quieren es muchas más cesiones, más concesiones y más tiempo para así negociar desde una posición de ventaja. Junts, por ejemplo, ahora se permite exigir que Feijóo se reúna con Puigdemont en el extranjero si quiere hablar de esa posible moción de censura. Una foto que se ha descartado, pero que retrata la anomalía institucional que vive España, como un fugado de la justicia marca las condiciones del debate político nacional. Y mientras tanto, el caso Koldo sigue creciendo cada día más grande y cada día más cerca del corazón del PSOE. Yolanda Díaz ha dicho esta mañana que si hay financiación irregular del partido se irá del gobierno, pero ¿y si ya la hay? Porque ese auto judicial que ha enviado a Santos Cerdán a prisión deja abierta esa posibilidad. De hecho, el juez no descarta que haya más personas físicas o jurídicas beneficiadas por esas mordidas de las adjudicaciones públicas. OK Diario publica esta mañana que José Luis Ábalos fue advertido por Pedro Sánchez en septiembre del año 2023 de que Koldo estaba siendo investigado por la UCO, una información que, de confirmarse, implicaría que el presidente conocía el escándalo muchos meses antes de que estallara públicamente. El Español habla de Armenia, de Objective de Suiza, viajes mensuales, los de Santos Cerdán a Ginebra, con la excusa de visitar a Puigdemont, podrían haber sido, según la UCO, una posible tapadera para mover dinero procedente de esas comisiones ilegales. La Guardia Civil está preparando un nuevo informe con esos registros realizados en la vivienda de Ábalos en Ferraz, en empresas navarras y en base a los datos que ha solicitado a la agencia tributaria. Ese informe va a llegar al Tribunal Supremo después del verano. De momento, ya lo saben, no hay presupuestos. Veremos si entonces hay ministros dispuestos a seguir, porque ya se rumorea lo que puede pasar en la bancada azul. Más allá de cualquier estrategia parlamentaria, lo que se impone es una realidad cada vez más clara. La legislatura está paralizada, sin presupuestos, sin rumbo y con un presidente cada vez más solo. Sus socios no quieren tumbarlo, pero ya dan por hecho que su caída, es solo cuestión de tiempo. Y algunos ministros en privado empiezan a preparar su salida, porque nadie quiere ser el último en abandonar el barco. Muy buenos días, comenzamos este miércoles aquí en Dando Caña con muchísimos asuntos encima de la mesa de los que hablar en la jornada de hoy. Es 2 de julio y en el santoral del día de hoy celebramos San Otón de Bamber. Muchísimos asuntos, como les digo, encima de la mesa, aunque la foto de la portada del día de hoy es la corrupción del Partido Socialista. Segunda jornada, segunda noche que pasa en prisión Santos Cerdán. Dice Ábalos que después de esto, y dice el entorno más cercano del que fuera secretario de organización del Partido Socialista, que ahora estaría dispuesto a cantar la Traviata. Veremos si es así en una jornada en la que siguen las diferentes posiciones políticas, pero también el caos ferroviario, que tiene a todo un país sumido en el caos al inicio de lo que también son las tradicionales vacaciones para muchos en su primera quincena de julio y en la finalización de quincena de junio. En fin, muchos asuntos, así que les invitamos que se queden con nosotros a lo largo de estas próximas 2 horas aquí en Dando Caña, que comenzamos saludando a don Julio Ariza. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Estoy bien y viendo un poco cómo esta trama se va complicando, porque hasta ahora pues probablemente muchos han pensado que la trama de corrupción era la trama de corrupción del Partido Socialista. Pero no creo que sea así, sinceramente. Creo que la trama de corrupción está en Bildu, está en el PNV, está en Junts y está en Esquerra. Y creo que los intereses políticos que han llevado a que todos estos grupos apoyaran la investidura de Sánchez se han sostenido y se siguen sosteniendo,
y no son capaces de generar una ruptura a pesar de las evidencias de corrupción, porque tienen un entramado económico que les vincula indisolublemente. Y yo creo que va siendo hora de explicar muy bien cuál ha sido todo ese entramado, sobre todo en Navarra, en lo que hace referencia a la participación del PNV y de Bildu, tanto cuando pusieron el gobierno de Navarra a disposición de los socialistas, pero también pusieron el Ayuntamiento de Pamplona a disposición de Bildu. Creo que hay muchas cosas por hablar. Hay que hablar probablemente de la empresa Umpro, que es una empresa vinculada a Andoni Ortúzar. Hay que ver quiénes son los amigos del Goibar, del señor Otegi. Hay que ver qué participación ha tenido Rufino Echeverría, uno de los hombres importantes y que tienen más fuerza en el entorno bilduetarra. Hay que hablar de los intereses cruzados de alguna constructora vizcaína que ha logrado la recalificación de terrenos de terciarios para con la construcción de al menos 400 viviendas en Navarra, o concretamente en Pamplona, en un barrio muy conocido de Pamplona. Y yo creo que todos esos datos, a nosotros nos van llegando cosas, pero creo que todo eso se va a abrir y va a demostrar que la corrupción no es solamente una corrupción política que es capaz de conseguir y mantener el poder a base de vender amnistía a delincuentes, lo cual es ya una corrupción extraordinaria, sino que hay una corrupción económica que está vinculando a Bildu, al PNV, a Junts, a través de Suiza y de otras partes del mundo, donde yo creo que hay un entramado de intereses económicos muy importante. La corrupción no es solo del PSOE, por tanto, los días que van pasando y que Sánchez se mantenga ahí también puede servir a la larga para que otros acaben estando en ese saco de corrupción que hace que la permanencia de Sánchez todavía sea posible. Nos acompaña también y continuamos con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Sí, que es un poco paralelo a lo que habéis dicho los dos, pero enfocado igual por otro lado, ¿no? Más político. A ver, el tema ahora mismo en las televisiones era la moción de censura, la propuesta de ayer. Yo ya dije ayer que la propuesta del PP simplemente servía para que no hubiera moción de censura y lo que quería es no quedar separado y decir yo ya he hecho lo que tenía que hacer, que es preguntar y nadie quiere porque son muy malos todos. Y como le lleguen a decir que sí, no hubiera entendido nada, o sea, porque no era el objetivo. Yo también he dicho ya varias veces que ahora mismo no soy partidario de hacerla. Las otras que presentó Vox sí me parecieron prudentes en el momento y bien preparadas, pero esta no, me ha dicho por qué. Y ayer hablando con Marcos de Quinto, que más bien era al revés, él decía que sí. Claro, él ponía una premisa que es que contaba con que el político busca el bien de España. Yo dije que eso era para reírse, porque no era el caso. O sea, yo no he visto ningún partido de los tradicionales en España que busque el bien de España. No, es una cosa que no la he notado desde hace tantos años que podría referirme a 50 casi, ¿no? Es decir, que España no es la prioridad. Y además haría falta que sobre todo en la parte que correspondería al entorno centro-derecha, que tuviera un planteamiento político frente al otro. Y eso no existe. En España la mayoría de gente ahora mismo vota contra otro, no vota porque quiere lo suyo, sino que vota contra el que considera que es malo, con lo cual no tenemos ningún futuro. En una moción se podría contar con la izquierda, ni locos. Quitando además el planteamiento que dice Julio, que puede ser económico, que puede ser que haya tinglado detrás, cosa que yo no sé porque me llega menos datos que él, pero políticamente no lo van a hacer nunca, eso es evidente, ¿no? Y lo que sería derecha, Junts y PNV, están para otra cosa en política, no están para esto. O sea, estos les interesa evidentemente apretar todo lo que puedan, porque ahora mismo es muy fácil apretar y ya está. Y que como son más falsos que Judas, porque claro, acordamos que el PNV en teoría promueve una moción de censura del PSOE por la corrupción, pues que se lo crean ellos, vale, pero no se lo puede creer nadie, ¿no? Y Feijóo tiene dos problemas para mí. Un problema claro es que no tiene propuesta alternativa porque no hay ideología detrás. Lo único que hay es acomodarse a lo que más o menos sienta la sociedad sin tener, bueno, cogiendo votos de donde puede. Y no nos engañemos, yo ayer ya lo dije y estoy convencido, el síndrome Hernández Mancha. Es decir, Feijóo está tan seguro
que piensa que Hernández Mancha se pegó una leche por una moción de censura y pasó a mejor vida. No olvidemos que Feijóo coge las riendas del PP porque se echa a un presidente anterior, Pablo Casado, cosa que no había ocurrido nunca. Pero en cambio sí había ocurrido lo de Hernández Mancha, con lo cual este síndrome le va a lastrar seguro, como para no mojarse, no fuera caso que acabara mal, ¿no? Yo creo que es bastante prudente ahora esperar, porque como decía Julio, cada minuto que avanza la bofetada del entorno socialista o del entorno de la porquería será más patente, más evidente y con un poco de suerte se los llevará por delante. Solo hay un problema que es muy grave. Si en esta caída consiguen colocar la ley Bolaños, la hemos jodido. Eso que quede claro, ¿eh? O sea, no se puede permitir que esa ley se apruebe, porque entonces sí que la hemos jodido. Pifiado. Luego hablaremos Pifiado, de ello. sí. Nos acompaña también en esta mesa. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo Muy estás? buenos días. De propuestas, por cierto, que mencionaba Josep María Francas, vamos a hablar, ahora vamos a profundizar un poco más en el planteamiento de Vox en materia de vivienda y también en materia económica, dos cuestiones que ya presentaron el pasado fin de semana, el domingo, en la asamblea de Vox. Precisamente nos acompaña en esta mesa José María Figaredo, que es el portavoz de la materia económica en el partido, y también Carlos Hernández Quero, que es el portavoz de vivienda. Muy buenos días a los dos. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, una de las claves de esta propuesta económica es esa reducción, esa rebaja muy drástica de impuestos, que es una de las principales preocupaciones, José María, que tienen ahora los españoles, ¿no? Sí, mira, en España, con un esfuerzo moderado, se pueden localizar unos 180.000 millones de euros que se destinan a gasto no esencial. Estoy hablando de subvenciones directas a infinitas empresas, asociaciones, cooperación internacional. Estoy hablando de una porción importantísima del gasto autonómico que no va dirigido a sanidad, educación, justicia, dependencia. O sea, entonces, eso lo podemos localizar con cierta facilidad. Pues bien, 180.000 millones de euros. Vox propone una rebaja fiscal que, siendo conservadores en el sentido, siendo lo más pesimistas posible, podría suponer una reducción en la recaudación de unos 80.000 millones de euros. Es decir, tenemos margen para hacerlo y nosotros proponemos una reducción fiscal que llevaría desde el IRPF para que los trabajadores españoles dejen de pagar los dinerales que pagan a día de hoy, que las familias españolas reciban una rebaja sustancial, eliminar la complejidad de todo el sistema recaudatorio del IRPF. Ya sabéis, IRPF autonómico, IRPF nacional, uno tiene sus minoraciones, el otro no, el otro complicadísimo. Nosotros decimos, los primeros 22.000 euros no pagan nada. A partir de ahí hasta 70.000 pagas al 15%, de 70.000 en adelante pagas al 25%. No pagan nada y no hacen declaración. No es necesario. No hacen declaración No. hasta 22.000 euros de 22.000 euros al año por persona. Eso es. No haces declaración de renta. 22.000 euros sin retención, sencillez, simplificación, para evitar la complejidad, porque que todo el mundo piense y entienda. Cada vez que tú tienes que crear un sistema complejo para verificar las declaraciones de la renta de cada español, o tienes que... Eso cuesta dinero. De tal forma que tú, imagínense, por cada euro que has recaudado, has dedicado 40 céntimos a todo el proceso recaudatorio, a pagar los sueldos y salarios de las personas que tienen que estar allí verificando, las inspecciones, eso tiene un coste. Pues nosotros queremos que esa simplificación ahorraría mucho, pero bueno, hasta 70.000 euros solo pagas el 5%, a partir de 70.000 euros pagas el 25% y por cada hijo que tengas una minoración de 4 puntos porcentuales. 4 puntos, es decir, si tú cobras 50.000 euros, por lo tanto pagas el 15% de ese dinero y tienes un hijo, pues no pagas el 15%, pagas el 11%. Si tienes dos, abajo. el 7%. Si tienes dos, pues 8% abajo y así sucesivamente hasta cero. No hay impuesto negativo. No, bueno. Bueno, no, pues es una teoría que también... Correcto. No hay impuesto negativo, para que nadie se lo espere tampoco. Además de eso, proponemos una rebaja del IVA. El IVA, retrotraer la subida del IVA de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy lo sube del 18 al 21, nosotros decimos del 21 al 18. Nuestro objetivo ideal sería rebajarlo al 15 de nuevo. Pero es cierto que eso ya nos dispararía la pérdida y no tenemos cómo compensarla por ahora. El 15% es el límite mínimo del IVA que permite la directiva europea. El IVA se crea por una normativa europea, ya está bien el tema, bueno, por una normativa europea, y el mínimo es el 15%. Lo digo para todos esos que siempre critican las medidas de Vox. ¡Ah, no se puede hacer! No, Europa no lo permite. Bueno, esto se puede hacer.
del 21 al 18 y en un futuro del 18 al 15, pero eso no lo incluida la electricidad. Incluir todos, el IVA de eléctrico. todos, pero es que además decimos que todos los impuestos especiales que redundan en mayor recaudación y que tienen criterios objetivos más allá de la pura renta o del puro gasto deben ser eliminados. Hablamos del impuesto sobre la electricidad, hablamos del impuesto de hidrocarburos, hablamos del impuesto, todos esos impuestos especiales que van sumando, En definitiva, una rebaja fiscal revolucionaria, una rebaja fiscal que tendría un grandísimo impacto en las cuentas españolas, pero que, como hemos dicho, en este programa está calculado de dónde saldría el dinero y tenemos incluso un poco más para llevar a cabo esa reducción. Y no estamos contando en nuestro programa con la hipotética subida de la actividad económica que generaría la bajada de impuestos, que creemos que también tendría, pero para evitar esas críticas, para ser lo más ortodoxos posibles en nuestro cálculo, pues eso no lo hemos metido. ¿Eso incluiría un estatuto del contribuyente? Bueno, no tenemos metido en la medida como tal un estatuto del contribuyente, pero sí tenemos una reforma de todo el sistema recaudatorio y de todo el sistema fiscal. Una de las grandes denuncias que hacemos, que eso lo he mencionado varias veces en el pleno, es que, para que todos los que nos escuchen también lo sepan, el 50% de las sanciones que se recurren son anuladas, de las sanciones tributarias. Piénsenlo, el 50% de las que se recurren. Piensen en todas aquellas que no se recurren. Quien sea autónomo aquí lo sabrá perfectamente porque a mí me ha pasado. Te retrasas un día en hacer la declaración del IVA y aunque salga a cero, porque no has tenido actividad ese trimestre, te retrasas un día, son 75 euros de multa automática. Eso no lo recurres. Dices, mira chico, pago los 75 porque es que si no ya no son 75, ya es el doble, pronto pago, mira. Y como esto, ad infinitum. Pues creemos que el sistema recaudatorio en España realmente es un sistema de extorsión fiscal contra el contribuyente. Los españoles, los contribuyentes están absolutamente maltratados y nosotros creemos que esto tiene que cambiar. Como tal, no creemos que sea estrictamente necesario un estatuto del contribuyente, estrictamente. Lo que queremos es que simplemente la filosofía general de la agencia tributaria tiene que cambiar. Una de las medidas que sí incluimos, el plazo de pago del contribuyente se tiene que equiparar al plazo de devolución de la agencia tributaria. De nuevo hablo con los autónomos. Si a usted le sale a pagar este trimestre el IVA, como usted no lo paga el día 1, eso empieza a devengar recargo, intereses, mora. Ahora bien, si a usted la renta le sale a devolver, la agencia tributaria tiene hasta 6 meses para devolverle. Lo mismo sucede con el IVA para los autónomos. Si usted tiene un IVA a devolver, tienen hasta 6 meses. Nosotros decimos que esto no puede ser así, que los plazos se tienen que equiparar. Si la agencia tributaria tiene hasta 6 meses sin intereses, el contribuyente debe tenerlos también. Que los inspectores no cobren por denuncias cuando esas denuncias además después se demuestra que son erróneas. Sí. Porque eso tiene delito, ¿eh? Existe un sistema retributivo que yo lo he visto directamente, que es absolutamente indescifrable. Cualquier persona normal que lo coja no entendería esto como un bonus como tal, pero lo cierto es que al final la retribución de todos los inspectores de Hacienda tiene un elemento, un coeficiente de productividad que depende al final de las sanciones impuestas, dictadas. Pero no objetivas. No objetiva. Objetivamente se ha redactado la sanción. Sin saber si se ha recurrido o no se ha recurrido. No se sabe si se ha recurrido, no se sabe si el recurso ha sido favorable o no. Simplemente se basa en eso. Entonces, todo esto hay que eliminarlo. Hay que convertir, al final, al Ministerio de Hacienda tiene que convertirse en un instrumento al servicio de los españoles y no al revés. Los españoles deben dejar de ser siervos del Ministerio de Hacienda porque es la situación en la que nos encontramos. Pero bueno, esto no es nuevo en la historia. Toda la vida la recaudación tributaria ha generado grandísimos impuestos. Lo que pasa es que en otras épocas la contestación se producía terriblemente contra el diezmo, ¿no? El diezmo, hay una canción incluso de un grupo, Mago de Oz, que habla del diezmo. El diezmo era el 10%. Es que hoy en día el españolito de a pie paga entre impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social, impuestos indirectos, impuestos directos, un 50% de impuestos. Sí. Entonces eso le tenemos que dar un giro de 180 grados. Esto también está relacionado con el problema de la vivienda, que ya no solo jóvenes, porque muchas veces hablamos de los jóvenes, pero aquí insistimos también en que muchas personas mayores finalmente no pueden acceder a esa vivienda, Carlos. Sí, actualmente yo creo que es, si no el principal, uno de los principales quebradores de cabeza de los españoles, así lo declaran cuando son
preguntados por ello, y creo que cualquiera que tenga una conversación larga con amigos, con familiares, en la pausa del trabajo, antes o después acaba saliendo la cuestión de la casa que uno quiere y no puede comprar, los metros cuadrados, el agobio por no poder emanciparse, la necesidad de recurrir a ayuda familiar para si finalmente lo consiguen, y se ha convertido en un problema que afecta a todas las edades y a todas las condiciones sociales, fundamentalmente a los jóvenes, porque actualmente tenemos en España la peor cifra histórica de jóvenes viviendo en casa de sus padres, y no es porque los quieran mucho, que también, sino porque no pueden encontrar una alternativa. O de los abuelos. O de los abuelos. No hablemos que muchos de los que consiguen emanciparse lo hacen con ayuda familiar. No hablo de las entradas que se pagan con auxilio familiar, sino también de los alquileres que se pagan con auxilio familiar. Yo tengo un montón de estas situaciones a mi alrededor, y si no, se seguiría engrosando aún más esta cifra, que es absolutamente pavorosa, que solamente 15 de cada 100 menores de 30 años, entre 30 y 18 se entiende evidentemente, viven fuera del hogar de los padres. Tenemos también el peor dato de retraso de la edad de emancipación, que está también a la cola de la Unión Europea. Y pensemos en cuáles son las condiciones de aquellos que sí consiguen emanciparse, ¿no? Porque en la actualidad se ha ido extendiendo de forma dramática la figura del piso compartido, ¿no? Pensemos que venimos de un país de propietarios que antes casi todo el mundo podía acceder a una vivienda en propiedad, y eso te daba la garantía y la posibilidad de planificar tu vida, de ahorrar, de tener cierta libertad, margen de maniobra, seguridad residencial, brindar a tus hijos estabilidad. Eso se fue acabando y se fue condenando a cada vez más gente al alquiler. Pero es que ahora, aquellos que hace 20 años podían comprar y se les mandó al alquiler, es que ahora ya ni siquiera pueden acceder al alquiler, sino que se está condenando a una fórmula, bueno, yo diría que es de puro nomadismo, que es el piso compartido, con extraños, con todo lo que eso implica, sin posibilidad de privacidad, sin posibilidad de autonomía. Hay un dato, es respecto a hace 10 años, el precio medio hace 10 años de un alquiler completo, de una vivienda entera de alquiler, es el mismo que el precio medio de una habitación en alquiler hoy. Una habitación al otro lado del Pladur y al otro lado del pasillo, no sabéis quién está. Una habitación sola es lo que hace 10 años costaba un alquiler completo. Y esto ha ido postergando las posibilidades de emancipación, porque antes el usuario típico del piso compartido pues era el joven que se quería ir de casa de los padres, se emancipaba, el que viajaba de una provincia a otra por trabajo o por estudios, iba con amiguetes, tenía 20 y pocos años. Ahora mismo la edad media de la persona que habita un piso compartido son 34 años y medio. 34 años y medio, ¿cuánta gente por encima de los 40 está ahí empantanada y no tiene posibilidad de tener hijos o de brindarles buenas expectativas a estos hijos? En materia de vivienda, además, también hemos escuchado propuestas muy concretas, como por ejemplo el español primero para la vivienda protegida, más colaboración público-privada o incluso también la liberación de suelo público. Claro, aquí es importante tener en cuenta que no hay una varita mágica ni una solución que se pulse un botón y al día siguiente tengamos llaves todo el mundo y afloren las casas. Ha sido un proceso de destrucción paulatina de una prosperidad vinculada a la vivienda que había permitido tener un país de propietarios, y también de aquellos que querían o no podían tener propiedad y vivían de alquiler, tener alquileres asumibles, estables, asequibles, y todo eso se ha ido destruyendo en 2 décadas de agotamiento de un modelo o de destrucción de ese modelo. Y ahora pues nadie puede prometer que de un día para otro todo se va a revertir, pero sí que sabemos cuáles son las fórmulas para conseguir revertirlo, y es no hay que inventar demasiado, hay que ver qué haya funcionado, porque sabemos qué es lo que haya funcionado, y volver a activar esos botones, ¿no? Una de las cuestiones es ampliar la superficie disponible. Actualmente en España tenemos el mismo parque inmobiliario que en el año 2008, el mismo número de inmuebles en España que en el año 2008, y la población ha crecido tremendamente, pero no solo la población ha crecido tremendamente, sino también los hábitos culturales han cambiado, de forma que cada vez viven menos personas en cada hogar, porque hay parejas que no viven juntas, porque hay más divorcios, porque hay más solteros. Pero es que además esas viviendas, que son las mismas, están peor ubicadas, porque cada vez vive menos gente en la España interior, en la que llaman la España vaciada, y se van a vivir a la gran ciudad. Es decir, que esa oferta de vivienda está peor situada que hace 15 años, como comentábamos. Por tanto, poner suelo a disposición, conseguir que se agilicen los procesos de transformación del suelo, conseguir que para poder hacerlo haya menos burocracia, menos trabas, menos trámites, menos diezmos, porque el Estado en cada uno de estos procesos de edificación se va llevando un pico que va gravando de forma totalmente lesiva el producto final, y cuando se vende el precio final de un piso, 30% se calcula. En torno al 30% son los impuestos que ha ido metiendo las diferentes administraciones el proceso edificatorio. Claro, pues esto es un problema muy importante.
sigue faltando vivienda en España también porque se abandonó la política de vivienda protegida. En España, en los años 60, se hacían más de 200.000 viviendas protegidas al año. En los años 80, más de 100.000. Entre los 90 y los 2000, más de 50.000 y actualmente menos de 10.000. Menos de 10.000. Claro, uno piensa... ¿Eso es porque no hay suelo? Bueno, uno tiene más que mirar España y recorrer, si quiere ir al Cantábrico, pasa por unas llanuras maravillosas. Otra cosa es que allí no estén las oportunidades laborales, porque nos las hemos cargado. Esto es un problema importante. En los años 90, en los años 2000, se construyó mucha vivienda en lugares en los que al mismo tiempo que se construía vivienda, se acababa con las posibilidades de que alguien viviera en esas casas, porque se acababa con el trabajo, en cabezas de comarca, en pequeñas y medianas ciudades. Bueno, parte de la solución del problema de la vivienda, que es un problema de grandes ciudades, que es un problema de Madrid, de Valencia, de Málaga, de Barcelona, de Bilbao, de San Sebastián, pasa por devolver oportunidades, devolver y mantener y actualizar infraestructura de transporte en algunos entornos que fueron antaño núcleos industriales pujantes o cabezas de comarca con buenos servicios y que actualmente son simplemente núcleos de los que se expulsa a sus jóvenes y se les condena a venir aquí al semisótano, a Madrid, a Barcelona, a Málaga, con expectativas durísimas y sobre todo con lo que tiene ya desde el punto de vista antropológico de ruptura familiar, ¿no? Que creo que es lo más dramático de fondo. Preguntas en la mesa, primero Arturo y luego Francas. Hombre, vamos a ver, yo en primer lugar daros la enhorabuena, ¿no? Porque sin renunciar a la crítica acerba que la situación política del país merece, me parece que habéis tenido pues sentido político de la oportunidad y además también me parece que la propuesta que hacéis es constructiva y que está muy bien vertebrada. Yo me he descargado y me he leído el programa y me parece que sobre todo es un programa realista, ¿no? Y luego también había una cierta leyenda urbana que yo creo que es bueno que se deshaga, ¿no? Y me parece que no hay nada mejor que la constatación de la propuesta que hacéis a la sociedad española, que es que los liberales se habían ido de Vox y que solamente quedaban los falangistas, ¿no? Y a mí me parece que este programa precisamente lo que atestigua es que Vox, que cree en el individuo, que cree en la persona como fuente principal y de sus libertades, naturalmente, como fuente principal de promoción de la riqueza, ¿no? Y piensa que el Estado, que tiene que estar limitado evidentemente a sus funciones, no puede ser un obstáculo, ¿no? Como es actualmente, ¿no? Es decir, hablabas de la vivienda, mira, la operación Campamento en el año 1989, Ruiz Gallardón le da un cheque de 190 millones al ministro de Defensa, que era García Vargas, año 89, estamos en 2025, han pasado 46 años que no se ha puesto una sola piedra, ¿no? Es decir, es una operación bastante gigantesca de 20.000 viviendas, etcétera, ¿no? Es decir, algo pasa y me parece, te he oído muy detenida, te he oído con mucha atención lo que has dicho y me parece que las cosas que estás diciendo y los efectos que está teniendo en la vida de la gente, es que la gente que no, bueno, vosotros estáis en la política, pero me parece que tenéis un sentido realista de la misma. La gente en estos momentos, hay mucha gente que no puede vivir, o sea, una de las características de lo que está pasando en España es que la clase media se está proletarizando, es decir, que la clase media se está convirtiendo en clase media baja, ¿no? Por muchos, eso nos llevaría toda un día posiblemente a analizarlo, pero es que el tema de la vivienda es capital. Yo soy liberal, considero que el Estado no te tiene por qué regalar una vivienda, te la tienes que pagar tú, pero en unas condiciones que te permita que con tu sueldo, como ha pasado con nuestros padres o con con otras generaciones, que podían pagarse que la vivienda razonablemente con el sueldo que ganaban, y ahora es imposible y están viviendo gente joven, en una habitación con 2 niños y pagando pues 1.300, 1.400 euros. O sea, estamos en un régimen absolutamente demencial y la sociedad está estallando y eso, y una cosa que he leído que me ha impactado muchísimo, aunque sabía un poco de eso, pero no con tanta claridad, en el preámbulo, en el diagnóstico que hacéis, es que los salarios llevan congelados 30 años en este país, ¿no? La gente en estos momentos no puede vivir, sinceramente, y creo que el deterioro de las clases medias es muy importante. Me apunta a lo de Julio, del Estatuto del Contribuyente, es decir, un ciudadano le pueden arruinar la vida si paga una multa injusta y luego tiene razón, y que dentro de 7 años, es decir, ¿por qué Hacienda va a tener que tener razón en un conflicto? Es decir, eso me parece que es básico y que dejaría tranquilo. Sobre todo cuando muchas de las cuestiones son meras divergencias o discrepancias en la interpretación. Ya. Sí, por eso. La norma en una dirección u otra, pero es que esa divergencia, esa diferencia de interpretación en innumerables casos por falta de claridad en la redacción de la norma,
derivan al final en responsabilidades incluso penales. Penales y te pueden arruinar naturalmente la vida económicamente. Y por último, yo creo que también los rendimientos de capital y de ahorro, es decir, o sea, después de haber pagado por el impuesto de renta de las personas físicas, de los impuestos municipales, del IVA, encima también tienes que pagar por el dinero que tú inviertes en las cosas o ahorras como puedes, etcétera. Yo creo que eso también exige una reflexión. Ya digo, enhorabuena, porque me parece que habéis hecho una ponencia estupendo. Desde luego la sociedad española tiene que conocer esto, porque me parece que además es una propuesta muy rompedora. Hay que romper ya status quo y hay que ir a los temas de fondo y con propuestas reformistas, y me parece que esto... El domingo por la noche, Arturo, emitiremos íntegramente el acto de la Asamblea. A las 10 en punto de la noche. Y vuestras A las 10. intervenciones. A las 10 en punto de la noche. Para que la gente pueda escucharos. ¿Y Francas, pensáis pregunta. que es compatible con el programa del PP esto? Perdón un económico? segundo, antes de eso, hablas, entre otras cosas, de la recaudación al ahorro, o sea, la tributación y la fiscalidad del ahorro. Y esto está muy relacionado con las pensiones y con la vivienda. Sí. En este análisis económico introducimos una serie de medidas que es una rebaja fiscal total al ahorro, sobre todo y con carácter inmediato para el ahorro que difiera su percepción al momento de la jubilación, sin límite de importe, es decir, todo aquel dinero que tú pongas y pospongas su retribución al momento del ahorro queda reducido de tu base imponible, con la idea de que se pueda diferir riqueza al momento de la jubilación. Además de eso, introducimos, esbozamos... La compra de la vivienda es una forma de... Ahora entro en ello. Además de eso, esbozamos, es verdad que no lo desarrollamos al detalle, pero esbozamos una modificación del sistema de las pensiones en España, manteniendo en todo caso las percepciones para nuestros pensionistas. España tiene actualmente un sistema de reparto, es decir, todo el dinero que los cotizantes pagan se va directamente al bolsillo de los pensionistas de hoy. Esto tiene un doble impacto. El primer impacto es que ese dinero no se capitaliza, no se beneficia del interés compuesto, no se beneficia de estar generando intereses durante los 30 años de tu vida laboral, lo cual haría que la bola de nieve se multiplicase. Tú tienes una bolita de nieve pequeñita y se la pasas directamente a un pensionista que percibe esa bolita de nieve pequeñita. Si tú esa bolita de nieve la pusieses a rodar y en 30 años de vida laboral se fuese haciendo más grande, cuando llega el momento de la jubilación no percibes una bolita de nieve pequeñita, recibes una gran bola de nieve. Eso es el sistema al que tenemos que llevar. Eso se ha hecho en Suecia, eso se ha hecho en Chile, se puede hacer, se ha hecho en Japón. Eso es hacia donde tiene que ir España. Y eso es lo que tiene que pensar. Esto exige pensamiento a largo plazo. Y aquí viene la cuestión de la vivienda. La vivienda es un elemento esencial del bienestar de los españoles. Ahora se van a empezar a jubilar una porción importante de aquellos españoles que ya no son propietarios de su vivienda. Esto supone que los gastos llegados al momento de la jubilación se mantienen muy elevados. Pensad que cuando tú llegas a la jubilación, tu objetivo debe ser minorar tus gastos corrientes para que, previendo una minoración de tus ingresos, puesto que cesas en tu actividad laboral, puedas acompasar y mantener tu ritmo de vida, es decir, que el superávit siga siendo el mismo. Aquellos que se empiecen a jubilar y que ya no sean propietarios de su vivienda se van a encontrar en una situación muy complicada. Y eso es precisamente una parte de las medidas en las que Carlos ha incidido. Y perdón. Hay aquí una cuestión fundamental, que es que en la actualidad la fiscalidad que hay sobre la vivienda en España, que es la mayor de la Unión Europea y además la mayor con menor retorno, porque supone un 3,5% del PIB y sin embargo la inversión en vivienda y servicios comunitarios es un 0,5% del PIB, que es menos de la mitad que en muchos países europeos, menos de la mitad de lo que era en España, por ejemplo, tanto en tiempos de Aznar como en tiempos de Zapatero. Y claro, una gran recaudación y una gran fiscalidad que se convierte en una barrera de entrada para que muchos puedan comprar. Sabéis que la obra nueva tiene IVA y nosotros defendemos quitar ese IVA en su totalidad. El impuesto a las emisiones patrimoniales, que es autonómico, tiene diferentes rangos. En autonomías como Cataluña es por encima del 10%, en Madrid es el 6%. En todo caso, infla los precios en un contexto en el que las condiciones de financiación son: el banco te presta hasta el 80%, tú tienes que tener ahorrado ese otro 20%, pero en verdad con todos los gastos asociados a la compra, más los impuestos, estamos hablando de entre un 10 y un 20% más que tienes que tener ahorrado. En un país en el que se han
depauperado las condiciones laborales, los salarios están estancados, los ingresos reales no han crecido, la deuda no ha parado de crecer y el resto de impuestos no han parado de crecer, ¿quién puede con 30 años decir yo ya tengo este 40% de una casa modesta? No estamos hablando de ninguna mansión, de una casa modesta. ¿Quién puede tener ese 40%? Pues entre nuestras propuestas está acabar con ese IVA a la compra de primera vivienda de obra nueva, reducir al mínimo posible el impuesto de remisiones patrimoniales e incluso, una vez que se haya reducido todo lo posible, porque entendemos que habrá comunidades autónomas donde Vox no esté en disposición de poder reducirlo al mínimo posible, arbitrar fórmulas que permitan posponer, dilatar, diferir el pago de este impuesto de remisiones patrimoniales 10-15 años, de forma que en 10-15 años se entiende que uno, con 40, con 45, con 50 años, tendrá una mejor condición profesional y, por tanto, la capacidad de, en ese momento, poder pagar unos impuestos que, si los tiene que pagar en el momento de comprar la casa, le condenan a ser un inquilino de por vida. Pregunta, Frank. Sí, bueno, a ver, yo formo parte de los muchos superficiales españoles que no han hecho como Arturo de leerse y descargarse el programa, con lo cual voy a hacer las preguntas de un señor que no se ha leído el programa, ¿eh? Pero además que son tres alertas que me preocupan a mí. Una es, ahora no me ha pasado, pero en la penúltima vez que tuve que buscar piso de alquiler me encontré con un problema. Como se puede ver, yo joven no soy, y entonces todos los señores que iban a alquilar me decían que si no era joven no les interesara, porque las ayudas eran para alquileres de gente joven, no para gente no joven. Lo digo para que tengáis en cuenta que, como toda la política está basada en ayuda a la gente joven, que la gente que no es joven, que le den morcilla, tampoco es buena solución, por si cayerais en ese error. Segundo tema, hay una emisora de radio que nos tiene precisamente afecto, que está hablando del plan comunista de la vivienda de Vox, que se ha pasado al comunismo. Bueno, yo exactamente no sé eso, pero supongo que está hablando por vivienda pública. Entonces, ¿la vivienda pública que proponéis es en alquiler o es en venta? Perdón, porque en compra. Vale, yo ahí soy partidario de que eso es un error de bulto, porque como suele ser por sorteo, la vivienda pública, se encuentra una parejita que por arte de birloque le toca una cosa que a un señor le toca sufrirla durante años y años y años. Considero que la vivienda pública de venta es injusta totalmente y además lo único que contribuye es a la corrupción, porque evidentemente si ya me voy a ahorrar no sé cuánto dinero, pues igual me muevo para ahorrarme menos, pero asegurarme la vivienda. Un segundo, en cambio, el alquiler es otra cosa. Medio segundo, pero yo entiendo que críticas y cambios y discrepancias puede haber infinitas, pero como dices de esta cadena de radio que critica y llama el plan comunista, yo no lo había oído, pero estoy seguro de que sí. Cada mañana. Pero es que si hubiésemos dicho todo lo contrario, bueno, imagínate que el programa económico y de vivienda de Vox dijese todo lo contrario de lo que dice, estoy seguro de que nos criticarían casi con exactamente los mismos argumentos. Entonces hay que pensar también, por un lado en las críticas hay que pensar, pero es que hay que hacer lo que hay que hacer, hay que pensar en el bienestar de los españoles. Y aunque haya algunos que siempre te van a criticar con argumentos enlatados, de hecho he leído un artículo de un periódico relacionado con esa cadena que yo creo que mencionas, que empieza criticando y critica de todo el programa de Vox, solo es capaz de criticar 4 medidas, por cierto. Creo que ya es un éxito. Dicho esto, acaba con un parrafillo diciendo, bueno, es cierto que todas estas medidas tienen mucho sentido, incluso estas 4 podrían tener un impacto positivo, y las demás que no analizamos aquí son las que llevamos defendiendo. Y digo, pero vamos, el titular es una crítica, pero luego quien se lea el artículo, sobre todo el final, es una alabanza. Termina Francas y responde Carlos, y os por voy eso he hecho el preámbulo para ponerle un poco de chispa a la vida, claro, porque yo no sigo el plan que critica allí. Sí que digo eso, que yo lo estudié mucho en su momento, y que la vivienda pública de alquiler me parece justísimo, pero la vivienda pública de venta o de compra me parece una injusticia. ¿Pero por qué? Pero si va justamente contra el concepto que yo por lo menos defiendo. Es decir, la vivienda es ahorro acumulado para el señor que la tiene. Es decir, si la alquilas, tú estás tirando ese dinero de alguna manera a la basura, bueno, pero si la compras, tienes una pensión garantizada. Sí, pero y vas a vivir estáis enrocando en esto, vamos a seguir hablando de ello, pero después de una breve pausa de publicidad. Aquí les esperamos. Si ahora no...
Ya estamos de vuelta en Dando Caña. Ha habido intentos de que el debate continuara durante la publicidad, pero hemos intentado aguantar. Termina Frank. No, la tercera es que te oí ayer en El Gato el tema de la jubilación, me pareció súper interesante lo que decías, José María, pero tengo una duda. Lo de la capitalización, ¿quién lo capitaliza? Porque tú hablabas de un 6,5% de media, mira, que eso podría nosotros precisamente, con lo cual la inflación más o menos te la comerías, pero ¿quién hace eso? Francas, en este programa no hemos incluido los detalles de la reforma del sistema de las pensiones. Nosotros tenemos un papel que estamos preparando, que no mucho tiempo publicaremos, probablemente en septiembre, octubre, con varias alternativas, ¿vale? Porque aquí eso es un poco, o sea, el sistema que tiene España de pensiones lo han quebrado. ¿Vale? Claro. Esto es importante que todo el mundo nos escuche. En el año 95 se constituye lo que se llama la Comisión del Pacto de Toledo. La Comisión del Pacto de Toledo es una comisión que se celebra a puerta cerrada, no así su constitución, ahí sí a puerta cerrada, sin cámaras ni nada, y en todos los partidos entre sí deciden más o menos que no hacer nada. Pero es que en la redacción del acta de constitución, ahí sí que analizan cuáles son los problemas de las pensiones en España. Bueno, los problemas que detectan en aquel momento son los mismos que detectan hoy. Y algunas de las medidas que señalan que podrían solucionar el problema de las pensiones en aquel momento, año 95, son las contrarias a las que han ido adoptando los gobiernos de Rajoy y el gobierno de Sánchez. Es que lo que ellos mismos sabían que podía solucionar el problema que ellos mismos sabían que existía, no solo no han tratado de aplacarlo, sino que han hecho todo lo contrario de lo que habían dicho y habían detectado. Entonces, nosotros lo que queremos es que España tiene que pasar de un sistema de puro reparto a un sistema mixto, en el que hay una parte de reparto dirigido a garantizar una pensión mínima a aquellos que no son capaces de cotizar por su cuenta o que tienen una base de cotización salarial inferior a la mínima, y luego una base de cotización o una parte de la pensión que vaya dirigida por la capitalización, es decir, que una porción de tu sueldo se capitaliza y otra porción de tu sueldo se dedica al reparto, la menor. De tal forma que te beneficies de la generación de esas rentabilidades del propio ahorro que tú generas. Ahora bien, el ahorro puede ser individual, de tal forma que lo que tú ahorras se reparte para ti. El ahorro puede ser una pelota global, de tal forma que por bandas salariales las pensiones percibidas sean homogéneas dentro de una escala con un plus o un minus en función de la banda salarial en la que te encuentres, pero siempre con cargo a los importes que se han ido capitalizando. Las opciones son varias, existen varias, y podríamos entrar a discutir cuál es mejor o cuál es peor. Pero desde luego el sistema que tenemos está siendo conducido al desastre. Y digo está siendo conducido porque muchas veces se dice, y esto es fundamental, las pensiones están quebradas. Y aquí el sujeto activo son las propias pensiones. No, las pensiones no se han quebrado ellas a sí mismas. Las pensiones las han quebrado el PP y el PSOE durante años de no hacer nada sabiendo lo que pasaba. Responde Carlos ahora. Sí. Tengo aquí apuntadas bastantes cosas, así que a ver si me da tiempo a contarlo todo. Respecto al programa comunista, yo creo que hay opiniones que están muy bien fundamentadas y hay otras que están muy bien pagadas. No sabemos si este caso es el primero o el segundo. Digo, yo no tengo dudas. Porque lo de muy bien fundamentadas, pues podríamos aquí rebatir punto por punto cualquiera de esos comentarios que casi parecen más ironías o bromas que algo que resista al más mínimo sesudo análisis. Lo digo porque al mismo tiempo que hay críticas que dicen que es un programa comunista, otros dicen que es un programa libertario. Lo cierto es que a mí me importa muy poco la etiqueta que uno le quiera poner. Yo creo que es un programa realista, que es lo que necesitan los españoles, y no solo realista, sino realizable. Y creo que esas dos variables son las que quedan siempre aparcadas u opacadas cuando lo que uno tiene por encima de todo es las ganas de que se cumpla dogma por dogma lo que uno considera que es el bien absoluto, independientemente de que eso sea aplicable o no en ese contexto. Entonces nosotros lo que hemos estado cogiendo son soluciones que creemos que han funcionado en España o que han funcionado en otros países y que pueden ser de eficacia práctica para las necesidades que tiene hoy la nación española. Respecto al alquiler o compra en el campo de la vivienda pública, hay varios argumentos para preferir la vivienda pública en propiedad, que esto no quiere decir que el Estado tenga funcionarios carpinteros, funcionarios constructores, funcionarios albañiles, sino quiere decir que se consiguen o se llega a diversas fórmulas de colaboración público-privada, por la cual hay cesión de suelo, derecho de superficie, hay descuentos, hay avales públicos, hay créditos blandos,
que hay subvenciones directas, que estas son todas las fórmulas que han existido en España en los últimos 60-70 años dentro del marco de la vivienda protegida, que ayudan a que familias acaben siendo propietarias de su vivienda. Con estas fórmulas, entre los años 50 y 2008, se hicieron en España casi 7 millones de viviendas protegidas. Pongamos que en cada casa hay padre, madre y 2 hijos, 7 por 4, 28. Gracias a estas fórmulas, 28 millones de personas llegaron a ser dueños del hogar en el que vivían, lo cual les permitió disponer de una estabilidad y de una capacidad de ahorro que hasta entonces no se había conocido en España. Pensemos que al término de la Guerra Civil solamente el 18% de la población de Madrid o Barcelona era propietaria y en los años 80 es el 81%. O sea, en solamente 40 años se da un viaje increíble que permite aquello que antes estaba comentando aquí, que es uno de los principales patrimonios que había en España, que era que las clases medias se convierten en clases medias gracias precisamente al acceso a la vivienda en propiedad. Y esto les permite ser autosuficientes, no depender del favor del Estado, no depender del subsidio del Estado, sino poder construir su vida, y creo que esto es algo tremendamente necesario, sobre todo porque allí donde lo que ha habido es una inversión fuerte en vivienda pública, en régimen de alquiler, yo creo que se ha prestado mucho a corruptelas. Pero antes de entrar a las corruptelas, en primer lugar, implica un gasto de mantenimiento muy superior para el Estado, porque el Estado tiene que estar, cada vez que está cambiando de inquilino, tiene que estar manteniendo la vivienda, y eso es un gasto muy fuerte. Implica que el Estado tiene que estar lidiando con los típicos conflictos entre arrendador y arrendatario, conflictos que el Estado resuelve de forma nefasta en la actualidad, porque creo que es 1/3 de las viviendas sociales en las comunidades autónomas de España en régimen de alquiler están ocupadas o no pagan el alquiler, es decir, el Estado está tolerando una situación lesiva para las arcas públicas. Claro, cuando tú estás en propiedad, tú ya te has desentendido ese problema. Cuando tú eres el casero, es que a lo mejor no quieres echar al que tienes dentro, porque el que tienes dentro es tu votante. Entonces, creo que es muy problemático que tu casero y tu alcalde sean la misma persona, o que tu casero y tu presidente de comunidad autónoma sean la misma persona. Esto ha sucedido durante 100 años en Viena. Viena es el ejemplo que repite insistentemente la izquierda como el no va más de la vivienda pública. Viena tiene varias particularidades. En Viena hay un parque de vivienda pública que es casi el 65% del total de la vivienda que se ofrece en la ciudad, pero Viena tiene muchas particularidades. Uno, la población de Viena no ha crecido en un siglo, prácticamente. La población de Madrid en 1920 no llegaba a 1 millón de habitantes. Digo, porque nos hagamos una idea de si es posible o no es posible en función de cuál es la demanda. Dos, en Viena se pudo construir un gran parque de vivienda social porque hubo 2 casualidades históricas que afortunadamente en España no nos tocó vivir. Uno, haber perdido la Primera Guerra Mundial y por tanto tener inmensos territorios que pertenecían a la corona, al Imperio Austrohúngaro, que se nacionalizaron y sobre los cuales se pudo construir vivienda después de la Primera Guerra Mundial. Y 2, haber limpiado a la mitad de su población, que eran judíos, a los que se les quitó sus casas y se convirtieron esas casas en vivienda social para la población no judía. Entonces, claro, son 2 particularidades que permitieron que engrosara muy rápidamente el parque de vivienda social de Viena. Y la tercera cuestión, en Viena no ha cambiado el partido que ha gobernado en 100 años, excepto en los años 30, por razones evidentes. Entonces, si en 100 años no ha cambiado, es que yo no sé a qué nivel de pluralismo se puede llegar cuando tu casero es tu alcalde. Es que ¿quién va a votar contra su casero cuando su casero es su alcalde? Entonces yo creo que las fórmulas de vivienda social en alquiler, las que conocemos, y Viena es el ejemplo que más ponen, a mí me parece que se prestan a todo tipo de corruptelas y nepotismo y favores, mucho más que a posibilitar lo que creo que busca la vivienda protegida en propiedad, que es generar una sociedad libre. Eso en cuanto a esta cuestión. Y luego, hay otra cuestión, sí, que es el primer punto que mencionabas, de la dificultad para alquilar, claro, porque yo en mi primera intervención aquí estaba hablando de que faltaban casas, porque no se estaba construyendo, porque había laberintos burocráticos, porque había muchos impuestos, pero no solamente es que falten casas, es que entre las casas que ya están levantadas, que existen entre nosotros, es que hay muchas que no están en el mercado. Hay muchas menos en el mercado ahora que hace años, porque las regulaciones que ha hecho la izquierda y el separatismo, porque esto empieza primero en Cataluña, la tolerancia con la ocupación, el amparo de las situaciones de morosidad arrendaticia, que ahora llaman inquiocupación, el control de precios, la congelación de la actualización de las rentas, las prórrogas forzosas,
han ido generando una situación de incertidumbre o inseguridad en el proveedor de vivienda, que es el propietario, que pone su vivienda a disposición, porque claro, si aquí todos tuviésemos nuestra vivienda, como pasaba antaño, que casi el 90% de la población española era propietaria, pues uno vivía en su vivienda, pero cuando eso se ha hecho imposible y tienes que vivir en la vivienda de otro, pues o ese otro está seguro poniendo su vivienda en el mercado, o mal vamos. Y esto es lo que ha sucedido. Desde que se aprobó la ley de vivienda, han desaparecido más de 120.000 unidades del mercado, pero es que en los últimos 5 años, que en el año 2020, con el motivo del COVID, se aprueba un decreto, que es el decreto 11-2020. Que sigue. Desde ese momento, sí, que se ha prorrogado este año con el voto de todos los partidos de Vox. En febrero, desde ese año ha desaparecido un 56% de la oferta. Un 56% de oferta. Si nos vamos a ciudades como Barcelona, que es donde tiene uno de los mercados más tensionados, porque Madrid y Barcelona, al mismo tiempo que desaparece la oferta, son las dos áreas metropolitanas de toda Europa donde más ha crecido la población, que es que esto es lo que lo hace dramático, que no solamente es que las políticas de construcción o de regulación del alquiler han sido muy perniciosas, sino que al mismo tiempo no ha parado de crecer la población porque no hemos parado de traer gente. En Barcelona, en el año 2020, en diciembre del 20, sobre 100 viviendas que había entonces, hoy solamente quedan 19. Ha desaparecido un 81% de las viviendas. Claro, con la población creciendo, pues esto lleva a escasez, a castings inmobiliarios, a requisitos cada vez más leoninos para seleccionar al candidato que uno quiere meter, que ya solo van a entrar funcionarios, gente con una renta altísima, porque si eres joven, si eres mayor con una pensión muy bajita, si tienes un trabajo precario, si tienes un contrato de muy poquito tiempo, no te coge nadie, no te coge nadie. Entonces, Carlos, en el año 2005 se firma la Operación Campamento entre Bono y María Antonia, que en ese momento era ministra de Vivienda. En el 89 se compra. Se compra en el 99 y en el 2005 89, 46 años han pasado. Vale. Es García Vargas y Gallardón. En el último trimestre del año 24 se anuncia que el ayuntamiento anuncia a toda bombo y platillo y tal. Sí. ¿Han empezado las obras en la Operación Campamento? La semana pasada tuvimos en el Congreso una comparecencia de la directora general de SEPES, de la empresa pública de suelo, y claro, sacaba pecho y se pavoneaba de que ya de verdad iba a empezar la construcción de vivienda. Claro, ¿no? Estaba hablando, creo que son entre 20.000 y 25.000, me parece, no estoy seguro. Pero la Operación Campamento, claro, la Operación Campamento, pero si es del 89 son 36, que yo soy del 90 y no tengo 45. 21 y 46 vale. Años, ¿no? No, si es del 89 son 36. 36 años. 36, 36. perdón. Sí. No, que si no me ha sumado 10 años de golpe y esto... No, para él es importante. Perdón, claro, sí. Entonces, la cosa es que hay tal bloqueo a la tramitación de los proyectos urbanísticos que cuando se van a poner manos a la obra a construir, la realidad para la cual se habían pensado esos proyectos ha caducado. Es que la realidad para la cual se necesitaba la Operación Chamartín y la Operación Campamento en Madrid en los años 80 y 90 no se parecen nada a la actual, porque la población de Madrid se ha multiplicado. Y las soluciones que hoy queramos dar a los problemas de hoy, cuando se vayan a ejecutar en 20 años, estaremos hablando de otra realidad. Entonces nos encontramos con unas élites políticas que van 3, 4, 5, 6 pasos por detrás de la realidad social y se ven incapaces de poner los medios, las regulaciones que favorezcan dar respuesta a la necesidad social que hay hoy de vivienda, porque la hay hoy. Cuando quieran hacerlas dentro de 20 años estaremos hablando de otra realidad, pero hoy hay una sed de vivienda y una emergencia con la vivienda que no está siendo respondida. Mencionas la Operación Chamartín, es decir, a esos señores se les expropiaron sus fincas hace, no sé, 30, 40 años creo que para construir vías ferroviarias, estación de tren, etcétera, etcétera. Resulta que esas fincas expropiadas con ese fin ahora va a servir para que unos señores, el BBVA y otros propietarios, hagan casas y generen un beneficio. Resulta que el señor Ábalos, durante su mandato, les retiró todas las posibilidades de ser indemnizados a los reversionistas de la noche a la mañana y con un nuevo contrato. O sea, ¿y de qué estamos hablando? Y la Operación Chamartín sigue parada. De hecho, yo creo que todo esto sucede cuando... Y cada alcalde la cambia. Y cada alcalde la cambia. Y yo creo que los primeros debates en el Ayuntamiento de Madrid de la Operación Chamartín son en los años 80, los primeros debates. Es que fíjate. Y claro, cuando a veces se habla de ampliar el suelo disponible o liberar el suelo, algunos dicen, no, es que esto va a ser una fuente de corrupción. No, es precisamente al revés. Es precisamente la retención de suelo por parte de la Administración y el juego que permite a la Administración hacer con ello lo que lleva a la corrupción. Sí, eso está claro. Sí. Una última cuestión. Déjame hacer la... Bueno, pues ya la última de Julio. Una señora que ha estado trabajando toda su vida en casa y, bueno, con su marido, que estaba trabajando, el marido tiene una pensión y ellos cobran la pensión del marido. En el momento en que fallece él,
esa mujer resulta que tiene una pensión que es el 52% de la pensión que tenía el marido. Probablemente no puede pagar el alquiler, no puede ya llegar a fin de mes. Es decir, ¿cómo es posible que no se corrija la situación de las viudas que se han dedicado a su familia durante tantos años? Segunda pregunta, ¿cómo es posible que un señor que trabaja en el BBVA, que es un alto directivo, que se jubila con 65 años, muchas veces antes, tiene la jubilación máxima, pero el BBVA, porque es un tipo valioso, le pone en un consejo de administración de una de las compañías que tenga el BBV y le da al año 200.000 euros como gratificación por los consejos, ¿no? por ser consejero. Resulta que ese señor mantiene exactamente la misma pensión. Cobra los 200.000 euros y la pensión máxima, y no son incompatibles. No sé. Sí. ¿Y si está en una fundación tampoco? ¿Eh? ¿Y si está en una fundación tampoco? Tampoco. Absurdo. Pero si trabaja, palo. Sí, si te pones a trabajar y das 4 clases y no sé qué... También el 50%. Es la historia de la jubilación activa, que es un... Sí, pero esos no tienen jubilación activa, ¿eh? Claro, claro. No, Esos eso tienen no es chollo jubilación activo. activa. El que está en un consejo de administración no tiene jubilación. No, son compatibles, totalmente compatibles. No sé. No volveremos a tener clases medias si no conseguimos una sociedad de propietarios otra vez. Es decir, eso es... En fin, tenemos que dejarlo aquí. Carlos, José María, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Un Enhorabuena a los dos. Y nos vamos a la siguiente pausa de publicidad y a la vuelta ya nos metemos de lleno con la corrupción del caso Coldo. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Una en punto de la tarde, bueno, ya ha pasado un minuto, seguimos dando caña y lo hacemos ahora con las noticias de actualidad de la jornada de hoy. Nos ha abandonado Julia Ariza, pero nos acompaña ahora Elisa Vigil. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, encantada de estar con vosotros un día más. El placer es nuestro y además, sobre todo, porque hoy vamos a darle mucha caña al asunto de Santos Cerdán y todas sus derivadas. Empezamos, si les parece, por lo que hizo ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se mantiene ajeno a toda polémica, aunque eso sí, anuncia 60 milloncitos para la ONU. So that is why Spain will launch a national facility that will allow up to 60 million euros per year in debt relief for developing countries. Those resources will be reinvested directly and transparently in sustainable development programs, because we believe this is the way forward. Bueno, esta misma mañana Yolanda Díaz aseguraba que si en algún momento se confirmaba que hay una financiación irregular dentro del Partido Socialista, abandonaría el Gobierno. Ya saben que el auto del juez expone cómo podría haber más personas, tanto físicas como jurídicas, implicadas en toda esa trama Coldo. De hecho, valora en un momento determinado cómo lo cobrado por José Luis Ábalos y Koldo García es una mínima parte en comparación con lo de Coldo. Félix Bolaños lo niega. Por supuesto, la investigación pues continuará como por su camino, pero lo que dice ese párrafo es que no hay ni un solo indicio que en este momento involucre al Partido Socialista como organización. De hecho, todo el trabajo, todo el análisis, todas las auditorías que estamos llevando a cabo internas para comprobar, pues nos llevan a la conclusión que es la misma del Tribunal de Cuentas, que no ha habido absolutamente nada que afecte al Partido Socialista. No se ha financiado ilegalmente el Partido Socialista. No tenemos absolutamente ningún dato, ningún indicio, nada
Si aparecieran indicios de financiación irregular del Partido Socialista, imagínese, ustedes se iban del gobierno. Hombre, imagínese. Pero lo que no tiene mucho sentido me va a permitir que quien está limpio en el gobierno... Decir nada. Decidir convocar elecciones cuando quiera, pero la realidad es que el Partido Socialista y Sánchez ahora mismo lo que están haciendo es buscar titulares, no soluciones a los problemas que tiene nuestro país. Y que en este país, en los últimos años, desde el 15M, cuando se han encontrado soluciones a los problemas que tiene la gente, ha sido cuando la izquierda ha estado fuerte y cuando Podemos ha estado en el gobierno. Bueno, Podemos parece que es el único socio parlamentario de Pedro Sánchez que en estos momentos aboga por unas elecciones generales. Considera que el momento de Pedro Sánchez como presidente del gobierno ha llegado a su fin. En el día de hoy, además, el Partido Socialista ha mantenido una reunión con Sumar, un encuentro que solicitaba Yolanda Díaz de forma urgente para así poder evaluar la salud del gobierno de coalición. De hecho, no sé, compañeros, si ya tenemos imágenes de cómo ha sido ese encuentro esa misma mañana en el Congreso de los Diputados, aunque ya les adelanto que de poco va a servir, porque ya saben que cuando hay una cuestión de este estilo, Yolanda Díaz intenta levantar la mano para poder precisamente hacerse notar en un momento en el que además todas las encuestas están dando a la baja la formación de Yolanda Díaz y en auge a la formación morada. En el día de ayer, Feijóo encargaba a Miguel Tellado tantear al resto de socios parlamentarios por si acaso. Nos lo va a contar Gloria Sacristán. Alberto Núñez Feijóo mueve ficha y tantea a los socios de gobierno. El líder de los populares ha criticado en su cuenta de X que Sánchez pretenda seguir en el poder después de que Santos Cerdán haya pasado su primera noche en prisión. Es por ello que Feijóo ha pedido a Miguel Tellado que inicie una ronda de contactos con los socios de Sánchez para comprobar si mantienen intacto su apoyo al presidente. Y es que para el líder del PP, los socios son el único obstáculo para que los españoles hablen y se pueda reparar tanta decadencia. Pero ¿cómo han reaccionado los socios de Sánchez a esta propuesta del PP? Desde Junts se abren a reunirse con Feijóo, pero no a cualquier precio. Los independentistas retan a los populares a que se reúnan en Waterloo con Puigdemont para tratar este asunto, una propuesta que ya han rechazado los populares. Quien ha ido a Waterloo a hablar con Puigdemont es un tal Rodríguez Zapatero. Ese sí ha ido, que parece ser que es el sustituto de Santos Cerdán en las altas negociaciones. Miren, nosotros no vamos a hacer lo que a otros hemos criticado. Nosotros no somos como el Partido Socialista. Nadie nos encontrará ahí. Desde Esquerra cierran la puerta y se niegan a apoyar una posible moción de censura. Los republicanos aseguran que deben ser los ciudadanos los que elijan el futuro del país y no un partido que también ha tenido casos de corrupción. Desde el PNV también cierran la puerta a hablar con Alberto Núñez Feijóo. Consideran que la ronda de contactos es solo una estrategia de marketing y creen que el PP no busca realmente un entendimiento con el PNV. Desde Podemos también se oponen a hablar con Tellado y a apoyar esta hipotética moción de censura. Además, tildan al PP de partido podrido. Podemos no tiene nada que hablar con el partido podrido, con el partido más corrupto de Europa. Eso sí, a pesar de esta primera toma de contactos con los socios de Sánchez, Tellado evita hablar de moción de censura y asegura que no llama para pedir apoyos, sino para escuchar a los socios. Gracias, Gloria. Las novedades que salen hoy en la prensa tienen que ver con ese informe que está preparando la UCO después de los diferentes registros y las últimas indagaciones. Un informe que llegará previsiblemente al Tribunal Supremo después de las vacaciones de verano, después del mes de agosto, pero del que iremos conociendo cositas poco a poco, como por ejemplo las que hoy adelanta el periódico The Objective, que revela en su portada cómo la UCO investiga si Cerdán lo que hacía era aprovechar esos viajes a Suiza en los que se iba a ver con Carles Puigdemont para tantear diferentes cuestiones de la legislatura para así ocultar su patrimonio. El Español, por su parte, muestra cómo la UCO sigue en Armenia ese rastro del dinero. Elisa. Bueno, yo voy a empezar con un titular y es que hay que ser Cerdán para no pasar por la ducha el primer día que entras en prisión, ¿no? Y esto creo que es importante, hay que ser Cerdán, porque todos los presos, no sé si sabéis, que tienen que pasar por la ducha según entran por prisión. Bueno, pues Cerdán, y quizás es por el apellido, no ha pasado por esa ducha. Y bueno, pues ahí ha pasado la primera noche el sanchismo en prisión, porque
que entre el arquitecto de toda la trama, que entre el arquitecto que llegó a esos acuerdos con el PNV, con Bildu, es decir, con los terroristas, y con Puigdemont y su peluca en Waterloo, pues al final te das cuenta que este gobierno está... Vamos, están todos en el banquillo calentando, ¿no? Como en los equipos de fútbol. Entonces yo creo que el siguiente que sale es Bolaños, ¿no? Y entonces es Bolaños, calienta que sales. Esta legislatura no ha nacido en las urnas. Esto es una legislatura de la traición a todos los españoles. Ya no sé si se está ocultando dinero o no, patrimonio o no. Lo que está claro es que la mujer de Cerdán, fíjate tú por dónde cobra una pensión de 600 euros y hay españoles que no llegan a mitad de mes, ¿no? Curiosas ironías de la vida. Estos que venían a regenerar, que iban a cambiar la política, están hasta el cuello de corrupción. Es que no les cabe más. Y luego sale pues nuestra querida Yolanda Díaz intentando justificar este gobierno, que es una organización criminal corrupta, que es que van cayendo uno por uno, que los titulares internacionales son auténticamente demenciales. Salimos en toda la prensa internacional que nos están poniendo de vuelta y media un gobierno corrupto, un presidente rodeado de casos de prostitución, de una mujer que se le ha hecho un máster a medida. Es decir, es que ya no es la mujer, el hermano, el 2, el 3... es que todo llega al 1, o sea, todo acaba cerrándose el cerco alrededor de Sánchez. Así que lo que estamos viendo en España yo no lo categorizo ya ni de crisis política, esto es una crisis moral, esto es una crisis que corrompe hasta la columna vertebral de lo que es la política. Y además están intentando hacer esos tratos y cambios como sea posible para que la justicia no les juzgue. Se están autoamnistiando, están intentando cambiar todas las reglas del juego para no pasar ellos la noche que está pasando Cerdán en Soto del Real. Pero sí que tengo que hacer aquí un apunte, y es que Soto del Real está muy bien. Está mucho mejor que las casas de la mayor parte de los españoles. Tiene una piscina, tiene un gimnasio, puedes estudiar gratuitamente, cosa que muchos españoles no se pueden permitir. Entonces yo mi gran duda es ¿por qué está en Soto del Real? ¿Por qué no lo metemos en una prisión que a lo mejor sea un poquito peor para que sufra un poco, para que vea las consecuencias de lo que es robar? ¿Por qué cuando está robando el Partido Socialista, se lo está llevando presuntamente crudo, no pasa absolutamente nada y todo el mundo lo único que dice, no, es que cuando el Partido Popular... De verdad, esto es el país que queremos. No nos damos cuenta que España lo que tiene que ir es adelante. Acaba de volver Ayuso de un viaje a Estados Unidos en el que se han traído nuevas inversiones para la Comunidad de Madrid. Eso es lo que se debería estar haciendo en España. Eso es lo que tendría que hacer un gobierno responsable. Traer inversión, traer seguridad jurídica a un país que actualmente la gente no quiere venir porque no hay seguridad jurídica. Eso es en lo que se tendría que estar trabajando, en un modelo como el de Madrid, que al final somos un motor económico que estamos tirando de toda España porque nos están hundiendo en la miseria, que todo lo que se ha robado, todo lo que se están llevando crudo es lo que hace que se paren los trenes durante más de 15 horas, dejando a miles de personas paradas ahí. Entre ellas, familiares de un diputado nuestro, de Dani Portero, que estaban sus hijos en el tren rumbo a Cádiz, más de 15 horas parados. Eso es una indecencia, eso pasa en el tercer mundo, eso pasa en Bangladesh, y pues a lo mejor no te sorprende, pero es que está pasando en España. Y sale Óscar Puente diciendo... todo está bien, tenemos unos trenes, bueno, claro, es que derrapan y salen de los raíles. A ver, no es que me ha hecho mucha gracia la frase de Yolanda Díaz cuando le han preguntado si aguantaría que el gobierno o que el PSOE se hubiera financiado ilegalmente y ha dicho imagínese. No, imagínese no te quiere decir nada, o sea, eso es una frase hecha. Pero lo que me ha impresionado es lo de Bolaños. Porque, a ver, una cosa es que uno sea ladrón o corrupto y otra que sea tonto, que es distinto. Entonces yo no he visto a nadie que atraque una joyería y después vaya a Hacienda y declare lo que ha robado para que le cobren el IVA, digo yo. Ni creo que Cerdán y esos cuando se llevaban movidas o pasaban por la frontera, si es que llegaran a pasar por la frontera dinero, les dijeron al guardia que les hiciera un vale conforme habían sacado tanto dinero. Es decir, todas las auditorías que se hagan al PSOE, al PP, a Vox, a Junts, a Separados, a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, todas van a dar bien, porque el dinero B nunca va a estar, no hay nadie que le ponga una contabilidad diciendo
hemos hecho tal, más dinero no pasado por caja, tanto, no existe eso. Con lo cual, que no nos venda lo de la auditoría. Podría hacerla hasta yo su auditoría y saldría perfectamente bien, porque se supone que hay un tío que la ha preparado antes para que salga. El problema de los robos es que suelen ir fuera de auditoría, ¿eh? Y eso no me parece que sea anecdótico. Y por último, el tema de Podemos. Claro, Podemos va a hacer toda la puñeta que pueda. Hombre, claro. Al PSOE. Está en el momento para Claro, ello. y además, cada vez que hace la puñeta al PSOE, deja a Yolanda Díaz más expuesta, pero lo que no va a hacer nunca es propiciar un cambio de gobierno. Con lo cual, lo que no hará nunca es apoyar una moción de Vox. Lo que va a hacer la puñetita, y si el otro cae por su cuenta, y cae porque es demasiado de derechas, perfecto, pero no va a hacer otra cosa. Con lo cual, eso es también la esperanza cero. Arturo. Bueno, vamos a ver, desde luego poner en cuestión la promiscuidad y la proclividad delictiva del PSOE, eso yo creo que está, y de la gente que ocupaba esos puestos, porque esta gente realmente ha podido delinquir porque formaban parte de estructuras orgánicas que hacían posible, que posibilitaban que los contratos se amañasen, ¿no? Eso está así, es decir, aquí no hay que lawfare, que no hay persecución política, no se te persigue Cerdán que tú te has presentado como víctima por ser progresista, simplemente porque lo que habéis cometido son actos delictivos. Hay una cuestión de justicia poética, ¿no? Cuando el juez Puente habla de organización criminal incrustada en el PSOE, pues es que le viene como anillo al dedo, efectivamente, y ahora comprendemos, porque era el grupo preciso para negociar con dos grupos también delictivos, como pueden ser que Bildu y Junts, ¿no? Y me parece que es un acto un poco retrasado, pero de justicia poética. Y en segundo lugar, también me parece reseñable, es que realmente Santos Cerdán consiguió dos investiduras, o sea, consiguió la investidura política que hizo posible que Sánchez fuese reelegido. Estamos viendo ahora que de forma ilegítima, con mentiras y con trucos y con engaños, etcétera, y consiguió la investidura para los negocios. O sea, fueron dos investiduras las que consiguió en unidad de acto, porque además, como ha dicho hace un momento Julio Ariza, que las relaciones de negocios entre la gente del PSOE, ahí está también la señora Chivite, que dice también textualmente, y es de risa, que la honestidad, mi honestidad y la de mi gobierno son nuestra fortaleza, ¿no? Y esas frases grandilocuentes que se dicen y que luego no se corresponden con la realidad. Es decir, hay una sincronía entre los negocios del PSOE, entre las mordidas que está cobrando a título personal, y no sabemos todavía si también el partido, entre el PSOE y sus aliados. Es decir, todo está muy mezclado. No ha habido en ningún caso, por eso no se puede hablar de lawfare, no se puede hablar de tonterías, es decir, porque además el auto por el que se decreta la prisión incondicional a Cerdán lo pide el fiscal anticorrupción. Yo creo que es el momento de establecer un juicio moral sobre la proporcionalidad del daño, la proporción del daño causado a la democracia española, a España, a sus instituciones y a los españoles, ¿no? Decía Séneca, y me parece que es aplicable a cualquier instancia de la vida, que injusto es hacer daño al que nunca te lo ha hecho o al que menos te lo ha hecho, ¿no? Y Pedro Sánchez se ha servido para conquistar y mantenerse en este gobierno de los activos tanto tangibles como intangibles que tenía, y me refiero a principios y valores, ¿no? Y que son los valores constitutivos y los principios constitutivos de la nación española, para comerciar ilícita y fraudulentamente con ellos, con lo que es de todos, para mantenerse obscenamente en el poder, ¿no? Y el injusto daño que ha hecho a España y a los españoles necesita, yo creo, que de una respuesta política, ¿no? De una respuesta política convincente y clara, ¿no? Que no se trata de esperar en plan séquito funerario a la consunción de Sánchez, ¿no? Del autor de la ofensa o de la afrenta que ha hecho a los españoles, ahí esperando que
que formalitos para dar el pésame en el sepelio, ¿no? Yo creo que hay que infundir, inspirar, inocular esperanza, ¿no? Me parece que eso es importante. Hay que hablar y dirigirse a los españoles que son, para decirlo sencillamente, los verdaderamente humillados, ofendidos, agraviados, vejados. Hay que hablar con ellos, hay que hablar con la gente y decirle las cosas, ¿no? España... Hay que volver a recuperar la España de sus aceros, la España de las esencias, ¿no? Hay que decirle a la gente que esto tiene solución y que entre todos vamos a construir una España magnífica, pero que hay que echar este gobierno, ¿no? El silencio a veces es muy cruel, yo creo. El silencio puede ser letal. Yo no quiero hablar de la moción de censura. Entiendo además que entramos ya en una época del año que donde mucha gente dentro de pocos días, si no está ya, se va a ir de vacaciones. El día 5 hay un congreso, es el Consejo Federal del PSOE. Vamos a ver qué dice el señor Sánchez. Vamos a estar pendientes de los acontecimientos, porque indudablemente a pesar de las fechas, si se producen acontecimientos que puedan ser absolutamente letales, pues habrá que tomar las decisiones adecuadas. Y vamos a ver también qué pasa en el Congreso del Partido Popular. Pero me parece que plantear una moción de censura en la segunda quincena de julio, que además tiene que ser calificada por la mesa y te la puede poner en agosto según la tal, pues que me parecería desperdiciar una bala de plata. Si no se ha hecho antes, a lo mejor hay que esperar. Desde luego en septiembre habrá que tomar una decisión, es decir, porque no cuestión de confianza, moción de censura o lo que sea, pero no se puede seguir así, ¿no? Elisa. Bueno, creo que no puedo estar más de acuerdo con tu diagnóstico, Arturo. La verdad que vivimos un momento sombrío, ¿no? Estamos en línea de grises, esto parece el cuadro del Guernica, pero sin la lágrima roja que se iba a pintar en un primer momento. Lo más crítico de todo esto quizás es que han salido todos los del Partido Socialista y ha habido gente que ha dicho que ya no sabe directamente quién es Santos Cerdán. Entre ellas María Jesús Montero, ¿no? Después de quemarse las manos, los muñones, los codos, las piernas, vamos, yo creo que le han cortado las extremidades en la unidad de quemados. Después de todo esto resulta que dice, esa persona no tiene nada que ver con el Partido Socialista, ¿no? Es decir, no son capaces ni de reconocer lo propio, no son capaces de reconocer que hay una empresaria que ha dicho que se han llevado 90.000 euros en efectivo en bolsas de basura a la sede del Partido Socialista. Resulta que es que ya no cabe más corrupción, ya no es la casa que tiene Ábalos en República Dominicana, que se compra con 1,5 millones de dinero público que se destina allí a través de una fundación, etcétera, etcétera. O sea, es que la trama está ya... En Perú. Sí. La trama ya está estirada, ya se han dedicado a viajar por distintas partes del mundo para ir ellos dejando, pues como hace siempre en las arañitas, ¿no? Van tejiendo. Y estos se han dedicado a tejer un entramado corrupto alrededor de todos ellos. Y lo más triste y lo más duro de todo esto es que lo único que sale en la televisión constantemente es corrupción. Y la gente está hasta las narices. La gente está con unos servicios públicos a nivel nacional deleznables. Está hasta las narices. Se está pagando ahora las cuotas del IRPF. La gente cada vez paga más. Tiene menos oportunidades laborales, salarios más precarios, menos vivienda, menos oportunidades, menos ganas. Y lo que tenemos que hacer es, por supuesto, un discurso que sea de esperanza. Yo, de verdad, que pongo el ejemplo de Madrid, pero no porque únicamente sea diputada de Madrid, es que Madrid lo está haciendo francamente bien. Es que ayer la presidenta Ayuso inauguró un área de prontoterapia en el hospital de Fuenlabrada para seguir tratando a pacientes oncológicos, a niños, a mayores que necesitan seguir teniendo una esperanza para vivir, que mientras el gobierno corrupto de Sánchez no da ni un duro para los pacientes de ELA, nosotros seguimos apostando por esos pacientes que tengan una asistencia en el Hospital Isabel Zendal, que mientras tenemos un gobierno absolutamente sumido en la corrupción, vamos a Estados Unidos para seguir trayendo inversión como los 1.000 millones de dólares que va a invertir Oracle en Madrid en los próximos años. Es decir, hay esperanza, claro que hay esperanza, claro que puede haber una buena política, claro que se pueden hacer las cosas bien, pero lo que no puede ser es lo que se está manteniendo por parte de terroristas
separatistas y gentuza de todo tipo que ha entrado en el Congreso de los Diputados y que no tendría que haber entrado nunca. Porque lo que hay que empezar a debatir ahora en España es qué partidos hay en el Congreso de los Diputados y si eso representa el interés de todos los españoles, si se está votando por el interés de todos los españoles legítimamente o si estamos a la merced de 4 separatas de turno que viven, porque es que además ni independentistas ni leche, separatistas, secesionistas, golpistas, que es lo que son. Y hay que empezar a definir las cosas cada una por su nombre. Y luego, por no hablar de Bildu, de ETA, del blanqueamiento que está teniendo Bildu, que el otro día sale Antonio Maestre diciendo que a Miguel Ángel Blanco se lo mató por ¿cómo era el titular? Se le asesinó. Por culpa de Gregorio Ordóñez. Sí, pero fue como un matiz que además... Por la crispación provocada. Sí, por la crispación provocada por la política. Y dices, pero ¿cómo se puede ser tan sinvergüenza, tan inmoral de decir que se ha asesinado a una persona por una banda terrorista y decir prácticamente que es culpa suya? Pero ¿cómo se puede ser tan indecente? Es la indecencia hecha política. Sí. Y eso es lo que hay que luchar. Y yo traigo ese mensaje de esperanza un poco para todos. Las cosas se pueden hacer mejor. Claro que sí. Tenemos este fin de semana un congreso que se van a votar un montón de cosas, que vamos a sacar las líneas más importantes del Partido Popular en los próximos años, que estamos apostando por un partido nuevo. Tenemos un nuevo secretario general que va a ser Miguel Tellado, una nueva portavoz en el Congreso que va a ser Esther Muñoz. Vamos con más fuerza que nunca y yo quiero darles a los españoles esa esperanza. Se pueden hacer las cosas muchísimo mejor. Mira, ya que das esperanza, dásela a la gente que está en Barajas ahora, porque pone, sí, con los controles de pasaporte, diario que está desbordado, que pierden el avión y tal, porque el control de pasaporte lo está jorobando todo. Nos lo va a contar ahora en unos minutos nuestro compañero Martín Outeiriño. Antes de ir con ello vamos a seguir hablando de la corrupción del PSOE, porque claro, OK Diario lleva todos estos días hablando con José Luis Ábalos. Si a principios de esta semana decía que Sánchez ya le había alertado en el año 2023 de las investigaciones que se estaban realizando en estos momentos, Ábalos, o publica hoy OK Diario, porque Ábalos les ha asegurado que bueno, que la cárcel pasa factura y que lo que puede suceder en los próximos días es que veamos a otro Santos Cerdán diferente al que hemos visto hasta este momento, con esa postura de defensa del estilo del separatismo, asegurando que es víctima de una persecución política. Bueno, es que de hecho Junts fue quien le recomendó esa defensa que le ha enviado directamente a Soto del Real. Y lo que dice el entorno más cercano de Santos Cerdán, según El Mundo, es que en los próximos días va a cantar la Traviata. De hecho, está la sospecha de por qué mencionó a Félix Bolaños en su declaración ante el propio magistrado. Santos Cerdán, recordarán que en el Supremo aseguró el lunes en su declaración que Félix Bolaños iba a ser el próximo en ser de nuevo también víctima de esta persecución por formar parte de un gobierno progresista. Hay quien considera que si el nombre de Félix Bolaños salió de la boca de Santos Cerdán es porque Santos Cerdán le estaría enviando al propio superministro un aviso a navegantes. Desde luego, lo que no puede hacer el Partido Socialista, como hacía María Jesús Montero hace apenas unas horas, es negar que Santos Cerdán tenga relación alguna con la propia formación. De hecho, Santos Cerdán ha sido una figura clave dentro de la formación desde aquellas primarias del año 2014. La llegada de Santos Cerdán a Soto del Real obliga a repasar tanto su trayectoria como los supuestos actos delictivos que le han llevado allí. Estudió en una escuela de formación profesional y obtuvo el título de técnico en electrónica industrial. De trabajar en talleres industriales, en 1999 inició su andadura en el Partido Socialista. Tuvo ascensos constantes, tanto en cargos públicos como internos. En 2012 fue elegido como secretario de organización de la Ejecutiva Regional del Partido Socialista Navarro. 2 años después, ya como diputado en el Parlamento de Navarra, se producen las primarias del PSOE. La UCO ha puesto en el foco a Cerdán. Participó en la campaña de Pedro Sánchez y dirigía a Koldo en diferentes cometidos. Uno de ellos, recogido en el informe de la Guardia Civil, le dice a García: cuando termine apuntas como que han votado esos 2 que te faltan sin que nadie te vea y metes las 2 papeletas. A lo que el exasesor de Ábalos le responde: ya está. Tras la victoria de Sánchez, Santos Cerdán pasó a formar parte del círculo cercano del entonces secretario general del partido. En las siguientes primarias, en 2017, la unión está más fuerte que nunca. Se produce la gira del Peyot, Sánchez junto a Ábalos, Koldo y Cerdán. El ahora presidente del gobierno le enviaba en su representación para mantener reuniones con la gestora del PSOE. Tras la nueva victoria, fue elegido como secretario de Coordinación Territorial.
Para entonces, según la UCO, el entramado de presunta corrupción ya se encontraba en funcionamiento, destacando las sospechas en las adjudicaciones irregulares de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales. Para Cerdán el momento álgido fue el año 2021. Tras la salida de Ábalos como ministro de Transportes y como secretario de organización del PSOE, bajo sospecha de haber cobrado supuestas comisiones ilegales, el relevo lo coge él, uno de sus más allegados. La relación del ahora encarcelado con la cúpula del Ejecutivo queda reflejada en sus reuniones con Puigdemont. Era el enviado de Sánchez para acercar posturas y cesiones a cambio de los apoyos, persona de confianza para llevar a cabo las negociaciones oportunas para conseguir el sí de Junts, y también atraer el apoyo de Bildu. Cerdán habría mantenido conversaciones con el secretario general de Instituciones Penitenciarias para acercar a los presos etarras al País Vasco, y así conseguir otro socio de investidura. Esta es la trayectoria de Santos Cerdán, ahora en prisión provisional. Bueno, lo que está claro también es que al Partido Socialista no le está sentando muy bien toda la entrada en prisión de Santos Cerdán. De hecho, iban a organizar una protesta en frente a la sede del Partido Socialista en apoyo al propio Pedro Sánchez, en apoyo a todo el grupo, pero desde Ferraz se ha dado la orden de abortar esta misión, es lo que cuenta el Confidencial, porque al parecer existía el temor de que lo que iba a pasar en realidad es que iba a verse un verdadero fracaso porque no muchos iban a apoyar esa movilización en el PSOE. Bueno, yo lo que me sorprende de Cerdán, yo creo que lo mandaron a hablar con Puigdemont porque él es fluent en catalán, o sea, hablan en catalán. ¿Sabes? Seguro que cuando llegan esos pactos y todo eso, ahí no sé si llevarían pinganillos como están ahora en el Congreso de los Diputados, ¿no? Gastándose 17 millones de todos los españoles en malditos pinganillos para que no nos entendamos los españoles entre nosotros. Pero quizás lo más grave de todo esto es la ley Koldo que pretende ahora sacar adelante el señor Bolaños, ¿no? El siguiente que está en el banquillo calentando para ver, a ver el paseillo. Yo es que estoy llena de ganas de ver cómo va a ser el siguiente que va a caer en toda esta pirámide de corrupción del Partido Socialista. Pero esta ley Koldo, que es para invalidar grabaciones como las del informe de la UCO, me parece cuanto menos muy peligroso, ¿no? Porque este anteproyecto es un anteproyecto más, igual que todos los que están intentando meternos por la puerta de atrás. ¿Para qué? Una cosa muy sencilla, decir, no, es que las grabaciones, aparte de que no nos reconocemos en ninguna grabación, porque es que ninguno de los que está grabando ahí somos ninguno de nosotros, aunque la voz sea exactamente igual, sobre todo porque esta gente se piensa que, no sé, una persona como Koldo o como Ábalos va a utilizar la inteligencia artificial para copiar y clonar voces. O sea, pero si es que la inteligencia artificial les persigue, pero ellos son más rápidos. Entonces, esto de decir que ahora las grabaciones son ilegítimas, esto de decir que ahora son los fiscales los que tienen que llevar todos los temas de corrupción. Es decir, cuando tienes un fiscal general del Estado imputado, es que se nos van olvidando partes del puzzle que son fundamentales. Fiscal general del Estado imputado. La señora Begoña Gómez también. El hermano de Sánchez sentado en un banquillo diciendo absurdeces. Pero todos saben una cosa, y es que ha salido una amnistía adelante apoyada por el Tribunal Constitucional. Por primera vez se ha roto la unanimidad en el Tribunal Constitucional en un tema tan delicado como es la amnistía, que yo creo que tendría que ser algo unánime, ¿no? Es decir, si tan bueno es, si tanto favorece, si tiene un encuadre en la Constitución, pues tendrían que estar todos a favor, pero no lo están. Y todo esto teledirigido desde Moncloa, con un Tribunal Constitucional impuesto, con un señor que, para que dicte ciertas sentencias, han metido a su hijo en un alto puesto de Telefónica. Es decir, la trama es terrorífica, terrorífica. Y Santos Cerdán, pues es otro de los de la banda del Peugeot. Yo lo que tengo dudas, ¿robarían el Peugeot? ¿Cómo llegó el Peugeot ahí? ¿Sería un Peugeot? ¿Cómo están las pastillas de freno después de frenar en todos los prostíbulos que hay de camino en todas las carreteras de esta España profunda cuando iban recabando los votos? ¿Cómo era esa caja de cartón donde se metieron, bueno, mete un par de votos más? Es decir, este señor no ha llegado legítimamente a ningún sitio, ni a la presidencia, bueno, o Secretaría General del Partido Socialista, ni ha llegado legítimamente al Gobierno de España, porque esto no lo han votado los españoles. Y cuando tú estás haciendo lo contrario a lo que has dicho que ibas a hacer, me hacía gracia, el otro día se recuperaba un tuit del Partido
Socialista de la amnistía no cabe porque la amnistía es olvidar, la amnistía es el perdón y no se puede perdonar. Y ahora se la están comiendo entera, pero es que es una auténtica vergüenza, por favor. Arturo, y luego nos vamos hasta... Sí, vamos a ver, yo creo que el descrédito y el desprestigio de Sánchez es inmenso, ¿no? Es decir, yo lo que no entiendo, además está viendo un poco ya en el vacío que empieza a hacerle la gente, ¿no? Con el tema de las fotos, lo hemos visto en el Consejo de la OTAN, lo hemos visto en Sevilla. Bueno, él está en este momento casi que en una posición de ser una persona en estos momentos apestada, ¿no? Apestada. Entonces, la fuente de legitimidad teórica y muy discutible que llevó a Sánchez a la presidencia del gobierno, que fue la necesidad de obligar al PP a que asumiese responsabilidades políticas por una sentencia muy discutible, desde luego no con la dimensión operativa que tiene esta, ¿no? Entonces, Sánchez carece de legitimidad política, pero carece, como estamos viendo, de la legitimidad política en origen, es decir, una reelección hecha, hemos visto, con trampas, con financiaciones absolutamente raras, y luego además la persona que defendió la moción de censura es el señor Ábalos, que hablaba de regeneración ética y de decencia. Y el señor que le consiguió la investidura y negoció la amnistía es ni más ni menos, o sea, dos temas capitales en lo que ha sido la gestión del señor Sánchez, ha sido el señor Santos Cerdán. Es decir, el no reconocer responsabilidades políticas que son inequívocas en dos casos o en estas circunstancias que estamos analizando, que me parece que hay que tener bastante cara. Y quiero recordar Antonio Costa, que dimitió como presidente y ahora es presidente del Consejo de Europa, que fue un señor que dijo que él dimitía porque la dignidad de la tarea de gobierno de un primer ministro no es compatible con ninguna sospecha sobre su integridad, ¿no? Obviamente dimitió, se juzgó, hubo una instrucción del sumario por lo que se le acusaba al jefe de gabinete de tal, y se vio que el primer ministro no tenía ninguna responsabilidad y hoy es presidente del Consejo Europeo. Hay que desmitificar de una vez esto que dice Sánchez, de que él nunca va a entregar el gobierno a la derecha ni a la ultraderecha, ¿no? Es decir, primero está la democracia, ¿no? y están las reglas del juego. Y además es difícil hablar de derechas cuando él gobierna con la derecha xenófoba de Junts, ¿no? que consigue o articula la mayoría parlamentaria y con gente también como Bildu, ¿no? Entonces hablar de derechas cuando él realmente pues está gobernando con lo peor de la derecha que niega al otro, etcétera, me parece que es un tema que está fuera de cualquier racionalidad. Y desde luego lo de la amnistía es porque esto sigue, ¿no? Es decir, lo de la amnistía me parece que es la constitución de un poder constituyente, que es el Tribunal Constitucional, que es un tribunal político y por lo tanto arbitrario, y que ha decidido declarar que todo lo que no está permitido, que todo lo que no está prohibido en la Constitución está permitido. Por lo tanto, con esa regla de tres, como tampoco está prohibido los referéndums de autodeterminación, a ver si nos encontramos con algo. De hecho, me parece gravísimo. Precisamente estábamos comentando del porqué de sus viajes de Zapatero a Suiza. No creo que vaya al referéndum, pero en fin. O sea, que Sánchez se está hundiendo, creo que es evidente. Que con él se está hundiendo al PSOE, creo que es evidente. Pero no olvidemos que hay una tabla de salvación que la va a intentar coger, que sería definitiva para salvarle, que es la ley Bolaños. Y eso va a correr como sea. Como coja esta tabla, no nos lo quitamos en siglos, ¿eh? Vamos a dejar ese asunto aquí, nos vamos hasta la región de Murcia. Tenemos conexión en directo con José Ángel Antelo, él es el presidente de Vox en Murcia. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un placer estar con vosotros. El placer es nuestro porque además hemos conocido en estas últimas horas cómo se ha conseguido desde Vox frenar ese plan de compra de vivienda que iba a costar unos 7 millones de euros, vivienda para menores extranjeros no acompañados. Pues sí, la verdad que es una barbaridad, ¿no? Y con las necesidades que hay de nuestros jóvenes y los que no son tan jóvenes en nuestra región, de poder tener acceso a una vivienda, a un alquiler asequible,
pues que el Partido Popular decidiese gastarse 7 millones de euros solo para Amenas. Esto evidentemente está muy alejado de lo que Vox quiere hacer en la región de Murcia y esto nos pondría fuera del acuerdo presupuestario. También hay que decir y agradecer que el Partido Popular pues haya rectificado por la presión que ha ejercido Vox durante el día de ayer y que esa orden haya sido revocada y que entiendan que con los acuerdos con Vox hay que cumplirlos de la A a la Z sin matices y sin excusas. Y también le hemos dicho que la próxima vez no valdrá solo con una rectificación y tendrá que ir acompañada de la dimisión del consejero de turno. Bueno, claro, es que si ustedes no hubiesen puesto el grito en el cielo al conocer precisamente esa compra, repito, de 7 millones de euros, igual seguía adelante. Por supuesto que hubiese seguido adelante, pero esto no solo es una estafa a un acuerdo presupuestario entre Vox y el Partido Popular, es también una estafa a los propios electores del Partido Popular que ayer vieron, pero con unos ojos totalmente perplejos, quedaron perplejos de ver cómo el Partido Popular, ante una necesidad que es evidente en la región y en toda España de que puedan acceder a una vivienda aquellas familias que van trabajando durante muchísimo tiempo y que ven que sus hijos no se pueden independizar, pues que los que entren de manera ilegal, el gobierno regional les compre vivienda por valor de 7 millones de euros. Esta vivienda no la tienen los nuestros y nosotros defendemos claramente la prioridad nacional a la hora del acceso a vivienda y a la hora del acceso a cualquier ayuda social, que es lo que tiene que ser. Bueno, y claro, es que también es cierto que este pacto es muy reciente y no solo estamos hablando de inmigración ilegal, sino que se tiene que cumplir el resto de los acuerdos, de los puntos planteados en ese acuerdo para los presupuestos, ¿no? Por supuesto, además, yo lo digo siempre, nosotros no obligamos a nadie a pactar con Vox. Eso sí, lo que sí que decimos muy claro y exigimos es el cumplimiento íntegro de la A a la Z, sin excusas y sin matices. El Partido Popular tiene que ir ganando la confianza y la única manera de ganar la confianza es ir cumpliendo rigurosamente ese acuerdo presupuestario. Si no, Vox va a actuar y evidentemente el consejero que tenga dignidad dimitirá y si no, le solicitaremos el cese y si no es cesado por el señor López Miras, el señor López Miras es el que tiene el problema. El Partido Popular debe entender que la política de la mentira, del engaño y del regarte corto ha llegado a su fin. Con Vox hay que cumplir todos los acuerdos. Nadie le pregunta a Vox si va a cumplir o no el acuerdo presupuestario. Nos guste más o nos guste menos. Nosotros siempre cumplimos con nuestra palabra y siempre decimos que si vamos a hacer una cosa, tenga mayor rédito o menor rédito electoral, lo acabamos haciendo porque lo más importante que tiene una persona es cumplir con la palabra dada. Uno vale lo que vale su palabra. Y por desgracia, vemos como el bipartidismo parece ser que la palabra dada no vale absolutamente para nada, pero es algo que también Vox va a cambiar en la política nacional. Bueno, lo definía usted el otro día a la perfección. No sé dónde le escuchaba que decía que Murcia no iba a ser una provincia del Magreb y de hecho resaltaba cómo han conseguido cerrar un centro de menas, cómo han conseguido también poner fin a ciertas ayudas a ONGs o incluso sacar esa cultura marroquí de las aulas. Ahora han conseguido frenar esa compra de viviendas para menas. José Ángel Antelo, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Un abrazo. Muchísimas gracias, un placer y recordar lo de siempre. Si Vox no está, estas cosas no suceden. El Partido Popular haría las mismas políticas que el Partido Socialista, entregaría esas viviendas tan necesarias para nuestros jóvenes y para los que no son tan jóvenes a la inmigración ilegal. En definitiva, hacen lo mismo y el único, digamos, timón que tiene España, pues a día de hoy se llama Santiago Abascal y es lo que nosotros defendemos, que es el sentido común, que es priorizar a los nuestros, cuidar de los nuestros y cuando los nuestros tengan todas las necesidades cubiertas, pues ya pensaremos en los de fuera. Pues ahí queda ese mensaje. Un abrazo, José Ángel Antelo. Y con ese mensaje nosotros nos vamos a la última pausa de publicidad del día de hoy. Esta estampa parece ser la habitual en las estaciones de tren de nuestro país.
Aglomeraciones, esperas interminables y trenes que no llegan. Una nueva avería en la red ferroviaria en la tarde del lunes ha protagonizado lo que ya es un día más para los pasajeros que esta vez tenían un viaje en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. El inicio de las vacaciones para muchos se ha visto afectado por un problema en la catenaria del tren que provocó 15 horas de caos en ambas direcciones entre la capital y el sur de España. De nuevo vuelve a ponerse en cuestión la forma de proceder en estos casos. Los rescates de las personas atrapadas tardan en llegar o no llegan. En esta ocasión incluso un tren no pudo ser desalojado incomprensiblemente y los 318 pasajeros que viajaban en él tuvieron que pasar la noche allí. Además, los servicios sanitarios trasladaron a una mujer de 84 años al hospital tras sufrir una insuficiencia respiratoria. Los usuarios critican la mala gestión, el caos y de nuevo la escasa información. No tenemos información ninguna. No está en pantalla, no, ni se le ve ni se le espera. La avería ya reparada ha afectado a un total de 25.000 pasajeros y se seguirán registrando retrasos por la acumulación de trenes que no han podido salir ni llegar a su hora. Con este incidente y sumado a los 4 que llevamos de año, el panorama es incierto para el tren de cara a la temporada estival, ya que aumenta nuevamente la probabilidad de que se reproduzcan los mismos sucesos del año pasado que llevaron al ministro de Transportes a comparecer en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Eso sí, sin asumir ninguna culpa. Esto fue lo que dijo. Lo voy a reiterar por cuarta vez. Sí, el ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia. Esta vez, pese a su gran actividad en redes sociales, el ministro no se ha pronunciado al respecto. Bueno, y no solo en lo que tiene que ver con esos trenes, sino también esta misma mañana nos lo va a contar nuestro compañero Martín Outeiriño. También en el aeropuerto se han vivido escenas de caos absoluto, ¿no? Así es, está siendo una primeras jornadas de operación salida catastróficas para todo el mundo. Avanzaba el digital, aviación digital, esta misma mañana que se están produciendo unas colas en lo que es el enlace entre la lanzadera de la T4 y el satélite, vamos, que se especifica en vuelos internacionales. Esto está causando, desde las 12:15 aproximadamente, cancelaciones de vuelos, gente que está perdiendo los vuelos internacionales, y es la situación actual. Desde AENA trasladan que se está produciendo por un desfase entre Policía Nacional y el Servicio de Control de Pasaportes. Es verdad que solo hay 5 policías nacionales en estos momentos atendiendo a colas ingentes de personas que estaban iniciando sus vacaciones. Y esta es la situación que se está viviendo en la T4. Volviendo a la situación que se estaba viviendo en Atocha estos días, todo se dispara, como bien decía nuestra compañera al inicio en el vídeo, por un fallo que se sitúa en Yeles y La Sagra, provincia de Toledo. Al parecer, según adelantaba Adif, se produjo una avería en la catenaria. A primera hora de la noche del lunes lo solucionaban en cierto modo para permitir el paso entre las dos vías, es decir, hacer una especie de desagüe por el que alternar el tráfico. Esto ha causado unas retenciones en Atocha, como hemos visto. Desde Renfe avisaban de retrasos de hasta 2 horas, algunos se han ido mucho más largo. Lo vemos en un tuit, ahí están, se retoma la circulación entre Yeles y La Sagra, pero aún así estamos viendo que la conexión con el corredor sur estaba totalmente saturada. Alrededor de 27.000 personas se han visto afectadas en las últimas 48 horas por estas averías. Mientras tanto, en Atocha, la situación que se vivió ayer fue de auténtica desesperación, ¿no? Unas temperaturas elevadísimas que estamos viviendo en todo el país, pero precisamente entre obras que se están llevando a cabo en la estación, mantenimientos, pues lo han hecho muchísimo más complicado y las aglomeraciones de gente pues han sido enormes. ¿El enfado a quién va canalizado? Pues principalmente se están canalizando hacia Renfe, Adif, la operadora y la gestora de las vías, y, como no, al ministro de Transportes, ¿no? Que a pesar de estar en baja por paternidad, que es totalmente respetable, aún así se manifiesta de forma política. Lleva esta mañana comentando largo y tendido la situación actual, haciendo referencia al nombramiento de Tellado como secretario general del Partido Popular,
Mientras tanto, ninguna referencia a la situación que están viviendo, no solo a los usuarios de Renfe, que ha sido un completo caos, sino ahora mismo también lo que se está desarrollando en la T4, ¿no? Que es muy grave. No ha insultado a ningún usuario, como suele hacer él, que cada vez que le escriben para criticarle insulta al que le pase por delante, o se ha puesto un tuit a sí mismo de lo guapo que es y lo bien que lo hace, desde su cuenta de secundaria. El tuiteo matinal esta mañana ha sido sobre la afiliación a la Seguridad Social, récord de turismo en España al parecer, y que hemos sorpasado a Japón en PIB per cápita. Esa Vamos, es para colgarse medallitas del gobierno, azotar un poquito pero al Partido Popular, el turismo no va en tren, entiendo, ¿no? El turismo no les ha pillado en el tren, porque si no a lo mejor no vuelven. Pero mientras tanto vamos a cancelar los vuelos cortos dentro de España porque es hiper mega contaminante y con perspectiva de género resiliente, según doña Yolanda, ¿no? Yo sinceramente voy a leer dos titulares. La UCO registra los domicilios de la expresidenta de Adif y del exdirector de carreteras por el caso Koldo, y Koldo pidió a Pardo de Vera, la presidenta de Adif, que contratara a 2 jóvenes en Ineco, págale 1.000 o 1.050 para lo que va a durar. Entonces, nuestro dinero no está yendo al mantenimiento de las redes ni de alta velocidad, ni de cercanías, ni de carreteras, ni absolutamente nada. Pero es que lo mejor de todo es que el Ministerio de Transporte ha disparado el gasto un 25%, pero reduce las inversiones clave del mantenimiento ferroviario. Fíjate tú por dónde, ¿no? Entonces ahora saldrá el señor Puente, que puentes pocos, puentes ya mentales muchísimos menos, pero insultos para todos tiene siempre, porque es el matón del grupo del Partido Socialista que sale a intentar hacer la revancha. Pero la realidad de todo esto es que cada vez peores conexiones. Nosotros que hemos sido pioneros en esta red de trenes en toda España, que nos ha comunicado que llegabas rapidísimo a todas partes, pues eso se acabó. Eso sí, en Marruecos funciona bien, porque ahí hay luz por lo menos. Aquí hay un apagón y a día de hoy todavía no sabemos por qué. Sí, pero y ojo también las reclamaciones, porque claro, las del tren, recordemos que Óscar Puente ya modificó el número de retraso para así evitar tener que hacer el pago, la devolución de muchas de ellas, e incluso veremos qué sucede con lo de la T4, porque también es cierto que, claro, uno puede reclamar a la aerolínea, pero la aerolínea dirá que eso no es culpa suya. Claro, cada uno tendrá que buscarse la vida, pero, a ver, yo recuerdo en una temporada en que trabajé aquí en Madrid, en esta casa concretamente, en la anterior administración, y vivía en Barcelona, y yo iba en avión cada viernes, nunca salió la hora del avión. Y los retrasos medios eran 4 o 5 horas, estoy hablando de hace 20 y pico años, pero siempre me planté y me dieron de cenar. No, pero es que en los trenes no hay comida suficiente. Pero, a ver, yo entiendo que la catenaria, diríamos organizada por Óscar Puente, puede funcionar fatal. Lo que no entiendo es que dejes un tren tirado en medio de un campo y no se te ocurra mandar un camión con agua. Eso es lo que no entiendo. Ya no digo un autobús para llevarse a la gente. No, mandas a la policía y sacas a la gente y autobuses y lo que me pedía la palabra Arturo. Sí, vamos a ver. Sí, solo quería decir eso, que no lo entiendo. Yo creo que el gobierno está roto entre dos estaciones, sin derecho, sin billete de vuelta y derecho al abismo, ¿no? Y mientras tanto es un país secuestrado por una banda. Yo creo que el Peugeot es decir, la banda del Peugeot ahora mismo está remodelada. Yo creo que copiloto Zapatero y detrás que los dos Óscar y en el medio Pachi López, que como es que fresquito, ¿no? En el sentido que decían eso de que nos vas a helar el corazón, pues en esta temporada con tus hechos y acciones, pues a lo mejor puede ser conveniente que esté en el medio, ¿no? Pero vamos, que yo creo que hay una remodelación de lo que era la banda del Peugeot. En fin, Felipe ganó las elecciones diciendo cuál es su ley o su propuesta estrella en las elecciones, que España funcione. Pues España no funciona, es decir, España yo creo que en este momento tiene un gobierno que no atiende a los problemas de los ciudadanos, que está enfrascado permanentemente en confrontaciones y querellas y persiguiendo a los adversarios, ya sea la oposición, los jueces, la policía, los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y pues me parece que es un país que está dejado de la mano de Dios, es un país que
se cae a trozos y ya digo, me parece que yo creo que este gobierno tiene mucha responsabilidad, y también Óscar Puente, que es un señor que se dedica a insultar a la gente, incluso a algún usuario le puso algún comentario constructivo y le llamó payaso. Es decir, es que es una forma de actuar y de ser que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Y desde luego queda en muy mal lugar la alta velocidad española, que era un emblema español que podíamos estar orgullosos de él, y sin embargo yo creo que con la gestión de estos hombres, de esta gente que nos gobierna, pues con el caos ferroviario, con el gran apagón, pues estamos viviendo una etapa negra en España, ¿no? El problema es precisamente ese, la gestión. La gestión. Básicamente, desde que asumió la cartera de Transportes el señor Puente, se han contabilizado 5 grandes caos ferroviarios en la línea de alta velocidad, pero es que las cifras de cercanías y de rodalíes son auténticamente descabelladas. Estamos hablando de 15.000 incidencias solo en el año 24. O sea, un auténtico desfase de lo que debería ser una gestión y una provisión y una prevención de la gestión de la infraestructura ferroviaria, y no se está llevando a cabo. Por abandono, por incapacidad, por corrupción, pues es muy probable que sea un poco de las tres, ¿no? Y por cierto, dio 40 millones de subvención directa a la obra de Velate, el Ministerio de Transportes, a la obra de Velate, que es la que está en discusión con Termina, Martín. 40 millones. No, nada, que en esa... Óscar Puente. Sí, que Óscar Puente, pues desde que asume la cartera, esto ha ido a peor. Ya no solo a nivel de calidades, sino a nivel propiamente de frecuencias, ¿no? Estamos viviendo también en Galicia, en nuestra tierra, que se está recortando las frecuencias a puntos que están totalmente abandonados, como son Sanabria, como son la entrada a Galicia, ¿no? en La Gudiña. Y no solo de trenes va la cosa, que solo hay que darse una vuelta con el coche, Peugeot o no Peugeot, por la 6 para ver cómo está el estado de las carreteras. Martín Outeiriño, muchísimas gracias por esta información. Y una última cuestión. No sé si han visto a esta hora lo que ha sucedido en el Ayuntamiento de Barbastro, en Huesca. El alcalde del Partido Popular le llama la atención al líder de la oposición del Partido Socialista, mantienen una discusión en un pleno y lo que sale a la luz, desde luego, es bastante revelador. De hecho, el alcalde le dice: joder, fíjense que han cogido ustedes afición a grabar las conversaciones ajenas, y el del Partido Socialista se termina desmayando. Llevo, creo que son 5 meses mordiéndome la lengua. Digo, pero ya me gustaría poder tener un líder de la oposición con el que yo pudiera hablar libremente. El señor Gracia, el 30 de enero, después de un pleno que hubo en el 27 de enero aquí muy bronco, donde la señora Grande fue expulsada del pleno, yo le convoqué a una reunión el día 30 de enero de este año para poder hablar, y cuando fue mi sorpresa cuando el señor Gracia me estaba grabando con el móvil. Yo creo que eso fue, para mí se lo dije, y usted se avergonzó desde el minuto 1. Señor Gracia, lo que hice fue seguir sentado a escucharle. Pero cuando uno lleva unos minutos hablando y ve que te están grabando una conversación privada y supuestamente de cortesía del alcalde de la ciudad con el líder de la oposición, usted dígame a mí, yo con qué cara le puedo mirar a usted. Señor Gracia, lo siento mucho. Bueno, cortamos un momento el pleno. ¿Pero qué ha pasado? Y termina desmayándose precisamente en esos últimos segundos de imagen. En fin, no tenemos tiempo para más. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. Gracias a todos ustedes también por su confianza. Ya saben que pueden seguir informados en todas las redes sociales del Toro Televisión, por supuesto en el canal de Telegram de Julio Ariza, que hoy ha huido antes de tiempo. Volveremos a verle a lo largo de esta semana aquí de nuevo sentado, pero mientras tanto en su canal de Telegram Julio Ariza, El Toro. Por lo demás, que pasen un feliz miércoles y que descansen. Hasta mañana.